Connie Dabate. Connie Margota nació en Rockville, Connecticut, el 31 de julio de 1976, de padres Cindy y Kenneth. Connie era una de 4 hermanos y tenía 2 hermanas, Marlies y Leslie, y un hermano varón, Keith. Los niños crecieron en Vernon y Ellington. Connie asistió a la Ellington High School, donde se graduó en 1995. Después de su ceremonia, Connie asistió a la Universidad de Connecticut. Obtuvo su título universitario en 1999 y comenzó a trabajar como representante de ventas farmacéuticas para Reckitt Benckiser. Todos los que conocieron a Connie la describieron como una persona generosa y de buen corazón que haría cualquier cosa por sus seres queridos. Connie tenía muchos amigos y era popular entre todos los que conocía. A principios de la década de los 2000, les contó a sus amigos cercanos sobre un hombre que había conocido. Su nombre era Richard Dabate y Connie estaba muy enamorada. Era un hombre apuesto que trataba a Connie como a una reina. Cuando conoció a la familia de Richard, inmediatamente supieron que ella era la indicada para él. Richard, o Rick como lo conocían, nació el 29 de julio de 1976 de padres Richard Sr. y Julie Dabate. Creció en Manchester, Connecticut, y se graduó en la Manchester High School en 1995. Después de terminar la escuela secundaria, Rick asistió a una escuela técnica antes de comenzar su carrera en administración de redes informáticas. Ricky y Connie se casaron el 4 de julio de 2003 y tuvieron 2 hijos, R.J. y Connor. Connie era una madre devota de sus hijos y Rick parecía el marido y padre de familia perfecto. Los Dabate vivían en una hermosa casa en Ellington en Birchview Drive. 2 de las amigas más cercanas de Connie, Peggy y Darlene, vivían en el mismo barrio. Sus familias pasaban mucho tiempo juntas y Peggy y Darlene a menudo bromeaban sobre lo cariñoso que era Rick para Connie. Desde cualquier perspectiva exterior, la vida de los Dabate parecía perfecta. Parecían tenerlo todo, pero en realidad habían comenzado a aparecer grietas. El 23 de diciembre de 2015 empezó como cualquier otro día. Era miércoles y todos en Ellington sintieron la alegría festiva, ya que solo faltaban 2 días para la Navidad. A las 8:10 de la mañana, Rick dejó a Connor y R.J. en la parada de autobús cercana. Mientras él estaba fuera, Connie se vistió y se dirigió a una clase de spinning en el UMCA local. Lo que sucedió después no está claro, ya que Rick ha dado muchas versiones diferentes de los hechos. Esto es lo que dijo por primera vez a los investigadores después del incidente. Al parecer, Rick dejó a los niños y luego regresó a casa para ponerse su ropa de trabajo. Una vez que estuvo listo, Rick volvió a subirse a su coche a las 8:30 de la mañana y emprendió el viaje de 40 minutos hasta el trabajo. No estuvo mucho tiempo de viaje hasta que se dio cuenta de que su computadora portátil todavía estaba en casa. Rick no podía trabajar sin ella, así que tomó su teléfono celular y le envió un correo electrónico a su supervisor diciéndole que llegaría tarde. Mientras Rick miraba su teléfono, vio una alerta de seguridad sobre una alarma silenciosa que se había activado en su casa. También mencionó esto en el correo electrónico. Rick regresó a casa y entró con cautela. Rick escuchó un ruido proveniente del piso de arriba y tras una investigación más profunda, sonó como si alguien estuviera en su dormitorio principal. La puerta estaba parcialmente abierta y cuando Rick miró hacia adentro, se encontró con un intruso enmascarado. Era un hombre de complexión grande, de aproximadamente 6 pies y 2 pulgadas, que vestía un traje y una máscara de camuflaje verde oscuro. El intruso sacó un cuchillo y le dijo a Rick algo como: «Dame tu dinero, tu billetera y tus alfileres, y si no lo haces, esperaré aquí a tu esposa e hijos». El hombre tenía una voz profunda, que Rick comparó con la de Vin Diesel. Rick había estado con el intruso por menos de 1 minuto cuando escuchó el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Era Connie. Su clase había sido cancelada y regresó temprano. Rick le gritó desesperadamente, tratando de alertar a su esposa sobre el peligro en su casa. Luego, el intruso aparentemente dirigió su atención a Connie, y él y Rick estaban en una carrera para llegar a ella primero. En la lucha, Rick fue empujado escaleras abajo y quedó desorientado brevemente. El intruso logró pasarlo y perseguir a Connie hasta el sótano. Rick pudo levantarse del suelo y correr al rescate de Connie, pero ya era demasiado tarde.
Mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, se escuchó un disparo. Era tan fuerte que su audición se vio afectada durante varios minutos. El intruso volvió a centrarse en Rick, donde lo dominó usando cierto punto de presión que lo hizo colapsar. Lo siguiente que supo Rick fue que lo habían atado parcialmente a una silla plegable de metal con bridas. El intruso había agarrado un cúter de la caja de herramientas de Rick y, con él, le había infligido heridas superficiales en el cuerpo. A continuación, el intruso agarró un soplete y lo utilizó para quemar objetos al azar. Luego, intentó usar el soplete con Rick, pero este pudo usar su mano libre y arrebatarle el soplete al intruso. Apuntó a la cara del hombre y lo quemó, a pesar de que Rick había dicho anteriormente que el hombre tenía una máscara. Todo el calvario duró 5 minutos antes de que Rick asustara al hombre después del incidente del soplete. Mirando la línea de tiempo original, esto significaba que ahora no serían más tarde de las 9:05 de la mañana. No obstante, Rick solo llama a la policía a las 10:21 de la mañana. Los policías estatales ya estaban en camino, ya que a las 10:16 horas la empresa de seguridad les había llamado automáticamente por una alarma activada en casa. Esta alerta se envía a las autoridades de inmediato, entonces, ¿por qué no se envió después de la alerta que Rick supuestamente vio poco después de las 8:30 de la mañana? El primero en llegar al número 7 de Birchview Drive fue un miembro del departamento de bomberos de Ellington. Se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta, pero la puerta contra tormentas todavía estaba cerrada. Llamó a la puerta sin obtener respuesta y entró. Lo primero que notó fue una ligera capa de humo que flotaba en el aire. La puerta del sótano estaba abierta y gotas de sangre corrían desde el sótano hacia la cocina. El hombre siguió el rastro donde encontró a Rick. Rick todavía estaba pegado a la silla plegable que yacía boca abajo en el suelo de la cocina. Rick le dijo al hombre que todavía estaba en la casa, refiriéndose al intruso. El hombre rápidamente pidió refuerzos, reportó el crimen como un allanamiento de morada, y pronto una avalancha de oficiales llegó a la escena. Se concentraron en localizar al pistolero lo antes posible. Los investigadores empezaron a tomar nota de todo lo que había en la vivienda. Tomaron varias imágenes de Rick en el suelo, mostrando cómo lo habían atado a la silla de metal. Curiosamente, solo la mano izquierda y el tobillo izquierdo de Rick estaban atados. Connie fue encontrada en la sala de calderas del sótano. Le habían disparado 2 veces, uno en el estómago y otro en la nuca. Ella fue declarada fallecida en el lugar. Sin embargo, amigos, esto ya no era solo un allanamiento de morada. Las unidades K9 pronto llegaron a la escena, con la esperanza de mostrar a los investigadores en qué dirección había ido el pistolero. Pero los perros parecían estar centrados solo en una persona, Rick Dabate. Uno de los perros encontró la billetera de Rick en el césped afuera, presumiblemente donde la había dejado caer el intruso mientras huía. Aún así, los perros no pudieron seguir un olor que se alejaba de la propiedad. En cambio, llevaron a sus cuidadores a la ambulancia, donde Rick estaba siendo tratado por sus heridas superficiales. Desde el principio, los investigadores vieron lagunas en la historia de Rick. Rick fue llevado al hospital Hartford. Aquí fue donde lo interrogaron por primera vez sobre los acontecimientos de ese día. Describió al intruso a los investigadores y les dijo que había visto al hombre dispararle a Connie en el sótano. Después de que dijo su versión de los hechos, los investigadores tuvieron algunas preguntas de seguimiento para Rick. Fue entonces cuando notaron que la historia de Rick cambiaba ligeramente, lo que siempre es una señal de alerta. Hubo confusión sobre el sistema de alarma, cuando Rick vio la alerta de alarma y si había sido él quien la activó. Inicialmente, Rick dijo que se fue antes de que Connie dejara a los niños. Esto cambió y él dijo que no recordaba quién se fue primero. Lo siguiente que cambió fue su explicación del sonido de arriba. Ahora Rick no había escuchado ningún sonido cuando entró por primera vez. En cambio, subió las escaleras y notó que la luz del dormitorio estaba encendida. Luego se encontró con el intruso rebuscando en su armario. El siguiente cambio de historia involucró la escalera. Recuerde que Rick dijo primero que lo empujaron escaleras abajo. Ahora estaba diciendo que tropezó con ellos. Lo más importante para los investigadores fue la historia del arma. El arma utilizada para dispararle a Connie era una Magnum .357. Era una de las armas de Rick que guardaba en la casa. Primero les dijo a los investigadores que no estaba seguro de cómo el intruso obtuvo el arma de manos de Connie. Ahora dijo que vio a Connie y al hombre luchando por el arma. El hombre se lo quitó a Connie y luego le disparó. Y aparentemente el sótano también estuvo a oscuras durante todo esto.
Rick contó a los investigadores cómo se arrastró escaleras arriba, todavía atado a la silla de metal, después de recuperar el conocimiento. Encontró su teléfono celular y pidió ayuda, mientras llamaba a Connie, esperando que ella le devolviera la llamada. Las heridas de Rick estaban convenientemente ubicadas. Las heridas en su pecho solo se encontraron en su lado izquierdo, y las heridas en sus piernas estaban todas al alcance de su mano derecha. Esto despertó el interés de los investigadores. Tampoco tenía heridas que sugirieran que lo habían empujado o caído por las escaleras. La sangre seca de las marcas del cúter no había goteado por los bordes de sus piernas, como se esperaría si las heridas hubieran sido infligidas mientras estaba sentado en la silla de metal. La otra inconsistencia que llamó la atención de los investigadores fue la falta de sangre en las escaleras. Si Rick se hubiera arrastrado desde el sótano hasta la cocina, uno esperaría ver evidencia de ello. En cambio, solo se encontraron gotas en ese camino y las únicas marcas de arrastre se encontraron en la cocina. Rick parecía haber subido las escaleras antes de desplomarse en la cocina. Los investigadores también tenían curiosidad por saber por qué Rick no había intentado comprobar cómo estaba Connie. La evidencia muestra que él no había estado cerca del cuerpo después de que le dispararon, ya que el charco de sangre cerca de su cuerpo estaba intacto. Los investigadores querían saber exactamente cómo un intruso pudo entrar en la casa. Teorizaron que habían entrado por una ventana abierta del sótano, ya que el resto de la casa no mostraba signos de entrada forzada, pero ni siquiera esto tenía sentido. Las cerraduras de la ventana del sótano se quitaron desde el interior y se dejaron en el alféizar de la ventana. Un intruso no habría podido acceder a estas cerraduras desde el exterior sin causar daños importantes. Entonces, ¿por qué Rick o Connie habrían quitado estas cerraduras sin reemplazarlas inmediatamente? Es costumbre que los investigadores interroguen a las personas más cercanas a la víctima para tener una idea de su vida en general y de los posibles problemas que estaban experimentando. Después de repasar los acontecimientos de esa mañana, los investigadores le preguntaron a Rick sobre su relación con Connie. Comenzó diciendo que las cosas habían ido bastante bien, pero añadió que Connie estaba pasando por algunas cosas últimamente. Estaba luchando contra la depresión y se enojaba notablemente con facilidad, algo muy inusual para la habitualmente alegre madre de 2 hijos. Sin embargo, Rick dijo que Connie parecía estar regresando lentamente a su antiguo yo. Luego, los investigadores le preguntaron sin rodeos a Rick si su investigación revelaría algún problema en su relación, a lo que Rick respondió sí y no. Rick reveló que había estado teniendo una aventura, pero tenía una explicación para ello. Afirmó que tanto él como Connie querían añadir otro hijo a su familia, pero los problemas de salud se lo impedían. Connie no pudo concebir, y después de varios intentos, decidieron explorar una ruta diferente. Rick les contó a los investigadores sobre Sarah, una vieja amiga de la escuela secundaria que acababa de divorciarse. Sarah también quería tener un hijo. Rick explicó que los tres, es decir, Rick, Connie y Sarah, se reunieron e idearon un plan para que Rick dejara embarazada a Sarah. Dado que toda la inseminación artificial era tan costosa, el grupo acordó que Rick se acostaría con Sarah y la dejaría embarazada de esa manera. Insistió en que Connie estuvo de acuerdo con todo. Incluso agregó que en realidad fue idea principalmente suya. Entonces, ¿cómo funcionaría la paternidad? Aparentemente, los tres serían padres del niño juntos. Los investigadores no podían encontrarle sentido a una historia tan extraña y se sentían escépticos de que Connie estuviera de acuerdo con algo así. Le hicieron a Rick más preguntas sobre la situación y una vez más, su historia comenzó a cambiar. Les dijo que su bebé nacería en febrero de 2016, pero cuando se le preguntó si Connie sabía sobre el embarazo, no dio a los investigadores una respuesta directa. Si todo esto hubiera sido idea de Connie, seguramente se habría enterado de las buenas noticias tan pronto como Rick lo hizo. Rick luego agregó que Connie y Sarah en realidad nunca habían hablado. Una vez más, esto abrió grandes lagunas en su historia sobre la participación de Connie en el plan y su eventual paternidad compartida. Al final de la conversación, la verdadera historia salió a la luz. Rick le había sido infiel a Connie durante los años previos a su fallecimiento. El embarazo de Sarah tampoco fue planeado. Los investigadores no intentaron ocultar su incredulidad. Le dijeron a Rick que toda su historia no tenía sentido y agregaron que la evidencia en su casa no coincidía con lo que él dijo que sucedió esa mañana.
insistió en que no era responsable de lo que le pasó a Connie. Después de enterarse de la aventura de Rick, los investigadores se centraron en localizar a Sarah. Pudo darles declaración ese mismo día. Sarah admitió saber que Connie y Rick estaban casados, pero dijo que Rick le había dicho que se iba a divorciar. Rick le dijo a Sarah que él y Connie habían sido infelices durante años y que el divorcio fue una decisión mutua. Sarah descubrió que estaba embarazada el 18 de junio de 2015 y esperó hasta agosto para darle la noticia a Rick. Pero cuando Rick se enteró, le dijo a Sarah que recientemente había contratado a un abogado de divorcios. Como habían sucedido muchas otras cosas, esto era mentira. Sarah y Rick todavía estaban en una relación activa poco antes de que Connie perdiera la vida, e incluso viajaron a Vermont a mediados de diciembre de 2015. Durante este viaje, la pareja discutió cómo le darían la noticia a Connie. Rick quería esperar hasta después de las vacaciones para decírselo. Durante conversaciones posteriores con los amigos más cercanos de Connie, los investigadores descubrieron que Connie nunca habría aceptado que Rick tuviera un hijo con otra mujer. Connie compartió todo con sus amigos cercanos, quienes dijeron que nunca mencionó a Sarah ni la situación del niño. Sin duda les habría dicho si hubiera descubierto que Rick le era infiel. Si bien los amigos de Connie no sabían nada de la aventura de Rick, los amigos de Rick, por otro lado, sí sabían sobre Sarah y el embarazo. Le dijo a un amigo cuánto amaba a Sarah y que temía que Connie lo dejara. Todo el equipo de investigación se encontraba en una situación precaria. Sin embargo, desde el principio sintieron que Rick estaba involucrado en el asesinato de su esposa. Esto era algo que mantuvieron en privado del público. Todos los que no pertenecían a las fuerzas del orden creían que un intruso había irrumpido y le había quitado la vida a Connie, dejando a Rick herido. Las personas cercanas a Rick ni siquiera habían considerado la posibilidad de que él tuviera algo que ver con el fallecimiento de Connie, y lloraron junto a él. Si bien claramente tenían un sospechoso principal, los investigadores no querían perder el enfoque en explorar todas las posibilidades. En los debates había alguien que potencialmente querría hacerles daño. Habían estado involucrados en una batalla legal de larga data con un contratista que trabajó en la casa. Connie y Rick demandaron al hombre en un tribunal de reclamos menores después de múltiples problemas con el trabajo del contratista, y Connie incluso había expresado preocupación por su seguridad. Era difícil tratar con el hombre y el auto de Connie incluso había sido destrozado 2 veces en 2015. Ella creía que el contratista estaba detrás de esto. Luego de estos incidentes, los debates instalaron su sistema de seguridad y compraron armas. El contratista incluso apareció varias veces cuando los amigos de Connie y Rick fueron interrogados después de su fallecimiento. Pero esta pista fracasó después de que se descubrió que el contratista tenía una coartada sólida el día del crimen y no coincidía en absoluto con la descripción que Rick hizo del intruso. Si bien nadie más que las fuerzas del orden sospechaba que Rick estaba involucrado en la muerte de Connie, muchas personas notaron un comportamiento extraño por parte de él. No parecía estar afligido como cabría esperar. No mucho después del incidente, Rick envió un mensaje al grupo del vecindario preguntando a todos dónde les gustaba conseguir comida para llevar. Esto parecía fuera de lugar para un hombre que recientemente había perdido a su esposa en circunstancias tan traumáticas. A medida que los investigadores analizaron las capas de vida del debate, descubrieron algunos problemas financieros evidentes. El dinero salía más rápido de lo que entraba, y Connie sentía que todas las responsabilidades recaían sobre sus hombros. Le dijo a su amiga cercana que estaba pensando en separarse de Rick, e incluso tenía un archivo en su aplicación de notas titulado ¿Por qué quiero divorciarme? Las razones iban desde las mentiras de Rick hasta el maltrato que le dio, pasando por no ser un buen padre para los niños y centrarse solo en sí mismo. El dinero suele ser un motivo en casos como estos, y a mediados de enero de 2016, los investigadores descubrieron 2 pólizas de seguro de vida para Connie y Rick. Cada póliza valía la considerable suma de $475,000. Resultó que solo el seguro de vida de Connie seguía siendo válido, ya que el de Rick había caducado por falta de pago. Rick esperó solo 5 días para reclamar el dinero del seguro de Connie. También recibió $75,000 de su empleador un mes después de su fallecimiento. Durante el año siguiente, los investigadores construyeron lentamente su caso contra Rick Dabate. Ejecutaron múltiples órdenes de registro, examinando los registros telefónicos de Rick y Connie,
los estados financieros, las comunicaciones con terceros, los datos del sistema de seguridad y, lo más importante, el Fitbit de Connie. El Fitbit de Connie mostró que había estado activa por primera vez a las 7:52 de la mañana del 23 de diciembre. A esto le siguió un periodo prolongado de inactividad, en consonancia con Connie conduciendo hasta la UEMCA, según las órdenes de registro. Sabemos que Connie llegó a la UEMCA cuando fue vista por las cámaras de vigilancia. Luego, su Fitbit volvió a registrar otros 10 minutos de inactividad mientras Connie conducía de regreso a casa. Ella regresó a la casa alrededor de las 9:20 horas. Desde las 9:37 a las 9:43 estuvo parado. Los investigadores creen que Connie simplemente estaba descansando durante ese tiempo. Los siguientes 20 minutos vieron a Connie moviéndose como de costumbre. Durante este tiempo, Connie publicó videos desde su teléfono en Facebook, con una dirección IP vinculada a su casa. La última vez que el Fitbit de Connie detectó algún movimiento fue a las 10:05 de la mañana. Entonces, ¿por qué fue esto tan significativo? Esta información proporcionó evidencia concreta de que Connie no perdió la vida en el momento en que Rick afirmó que así fue. Connie estuvo viva y moviéndose hasta las 10:05 de la mañana, una hora después de que Rick dijera que había presenciado cómo el intruso le quitaba la vida. Una vez que sintieron que tenían pruebas suficientes para condenar a Rick Davate, las autoridades lo arrestaron el 14 de abril de 2017. Fue acusado de quitarle la vida a Connie, alterar pruebas y dar declaraciones falsas a los investigadores. Rick se declaró inocente de los cargos. La policía tenía una declaración jurada de 50 páginas que incluía la información de Fitbit, las contradicciones de Rick y su romance con Sarah. La noticia del arresto de Rick sacudió a la unida comunidad de Ellington. Nadie había pensado en que él fuera el responsable. Incluso los amigos cercanos de Connie, con quienes había hablado sobre sus problemas matrimoniales, pensaban que muchas personas pasaban por dificultades sin que las cosas terminaran así. Su fianza se fijó en $1 millón, que pagó de inmediato. A pesar de la montaña de pruebas, pasó un tiempo antes de que el caso fuera llevado a juicio. Se pospuso 2 veces antes de que comenzara el 5 de abril de 2022. Desde su arresto hasta su juicio, el caso de Connie recibió mucha atención de los medios. Se conoció como un caso resuelto por un Fitbit, que la familia de Connie no aprobó. Sintieron que Connie desviaba la atención para conseguir un titular pegadizo. Si bien parecía que la fiscalía tenía un caso claro, la defensa pudo presentar información condenatoria. Se encontró ADN no identificado en la casa en 6 lugares distintos. Este ADN coincide con la historia de Rick sobre el intruso que comenzó en su armario, bajó las escaleras y terminó en el sótano. La otra evidencia que utilizó la defensa fueron los residuos de disparo encontrados en Rick. La cantidad que se le encontró fue insignificante. Se esperaría que hubiera mucho más si hubiera sido él quien apretara el gatillo. La fiscalía pudo contrarrestar esto explicando que la prueba se había realizado horas después de que se apretara el gatillo, lo que significa que sus manos podrían haberse limpiado o lavado fácilmente durante ese tiempo. La fiscalía explicó desde el principio un motivo claro. La vida de Rick se estaba desmoronando a su alrededor, con el embarazo de Sarah y Connie pensando en dejarlo. El abogado Matthew C. Gudansky dijo al jurado que el tiempo avanza, la presión aumenta, el bebé está por nacer y los peores temores del acusado se harán realidad. Tras el juicio de 5 semanas, el 10 de mayo de 2022, el jurado deliberó durante 3 horas antes de llegar a un veredicto. Richard Davate era culpable de todos los cargos. Connie y su familia obtuvieron justicia después de 6 largos años y medio. La jueza Corinne Klatt dictó una sentencia de 65 años de prisión. Calificó el crimen como un acto brutal, calculador e incomprensible. Su sentencia estuvo apenas 1 año por debajo de la pena máxima. Si bien su abogado indicó que presentarán una apelación, es seguro decir que Richard pasará los días que le quedan tras las rejas. Durante el juicio, el juez Klatt conoció a la maravillosa mujer que era Connie. Era una madre amorosa, trabajadora y la mejor amiga de muchos. Como lo expresó tan bellamente el juez Klatt, el mundo es verdaderamente un lugar inferior sin Connie en él. Lisa Siegert. Lisa Siegert nació en Holyoke, Massachusetts, el 24 de marzo de 1968, de padres George y Diane. Tenía 3 hermanos, David, Lynn y Sharon.
Lisa y su familia se mudaron a Agawam, Massachusetts, en 1974. Se graduó de la escuela secundaria Agawam en 1986. Mientras estaba en la escuela secundaria, tocó el saxofón tenor y la flauta en la banda de concierto. También había sido baterista de la banda de música de la escuela durante 2 años. Lisa trabajó para el periódico y la revista literaria de la escuela. Después de la escuela, Lisa se convirtió en miembro de la Sociedad Nacional de Honor y del Servicio de Campo estadounidense. En 1990, Lisa se licenció en educación primaria en Westfield State College. Lisa era comulgante de la Iglesia del Sagrado Corazón y allí impartía clases de doctrina cristiana en la cofradía. A Lisa le encantaba dibujar y a menudo regalaba piezas de su obra de arte a sus amigos y familiares. Se mantuvo cercana a su familia cuando era adulta y tenía un grupo cercano de amigos. Tenía un novio llamado Blair. Era copropietario de una casa donde vivían juntos muchos de sus amigos. Lisa se convirtió en asistente de maestra en el Departamento de Educación Especial de la escuela secundaria Agawam. Desafortunadamente, no le pagaban bien, por lo que tuvo que conseguir trabajo extra. Uno de esos trabajos era trabajar como empleado en Brittany's Card and Gift Shop. También trabajó en Perry Lane Camp durante 4 veranos. Es un campamento de verano para residentes de Agawam. El 15 de abril de 1992 comenzó como cualquier otro día para Lisa Siegert, de 24 años. Faltaban pocos días para Semana Santa. Después de un largo día enseñando a estudiantes con necesidades especiales, Lisa se subió a su auto y se dirigió a su trabajo nocturno en Brittany's Card and Gift Shop en Agawam. Lisa, de 24 años, con cabello oscuro y rizado, pecas y ojos azules, tenía programado trabajar hasta la hora de cierre a las 9 de la noche. Lisa pasó la mayor parte de su turno poniendo helio en globos mientras los compradores llenaban sus carritos con regalos y decoraciones para las próximas vacaciones. Alrededor de las 5:30 horas entró en la tienda un visitante inesperado, la hermana de Lisa, Lynn. Era una rara oportunidad para que los hermanos se pusieran al día. Charlaron sobre el trabajo de Lisa en la escuela donde los estudiantes la querían y sus metas futuras. Después de aproximadamente media hora, Lynn salió de la tienda y condujo a casa. Me alegro de que todo le pareciera bien a su hermana. A la mañana siguiente, la compañera de trabajo de Lisa, Sophia Maynard, se presentó como de costumbre para abrir la tienda. Cuando vio el Chevy Geostorm blanco de Lisa en el estacionamiento y vio que el letrero de abierto de la tienda todavía estaba afuera de la puerta, las alarmas comenzaron a sonar en su cabeza. La puerta principal estaba abierta y las luces encendidas. De fondo sonaba una radio. Sophia gritó el nombre de Lisa, pero no recibió respuesta. Caminó hasta la caja registradora y vio que las llaves del auto y el bolso de Lisa estaban olvidados. Cuando Sophia entró al almacén para buscar a su amiga, notó que la puerta trasera estaba abierta y varias cajas se habían caído. Sophia empezó a entrar en pánico. Salió corriendo de la tienda y cruzó la calle hasta la tienda de sándwiches de Alvin. «Algo anda mal», gritó. «Llamar a la policía». Minutos después, los agentes llegaron a la tienda y encontraron evidencia de una pelea. Había marcas de zapatos en la puerta trasera y una pequeña cantidad de sangre en el almacén. La policía teorizó que la habían sacado por la entrada trasera y la habían llevado a un callejón. La policía retiró 2 puertas y un tarjetero y los tomó como pruebas. Curiosamente, la caja registradora estaba intacta. No pareció tratarse de un robo. Los agentes locales, ayudados por detectives de la Policía Estatal de Massachusetts y el FBI, pasaron horas recorriendo las orillas y las profundidades del río Westfield a pie y desde el cielo con un helicóptero de la Policía Estatal. No pudieron encontrar rastros de Lisa. Lisa no se había presentado a trabajar en la escuela secundaria Agawam, lo cual era bastante inusual como para que la escuela llamara a su madre. Luego, su familia también comenzó a buscar a Lisa. Un oficial de policía dijo que vio que las luces de la tienda todavía estaban encendidas alrededor de las 3 de la mañana, unas horas antes de que Sophia entrara en la tienda. No llamó porque tenía que transportar a un prisionero. Lisa fue vista por última vez cuando habló con el dueño de la tienda de alfombras de al lado durante unos 15 minutos alrededor de las 7:35 de la noche, 1 hora y media antes de que terminara su turno. Se lamentaron de los problemas de estacionamiento en el centro comercial causados por la gente que usaba su estacionamiento para ir a la bolera cercana en lugar de a las tiendas del centro.
Antes de irse, le dijo a Lisa que no desafiaría a ningún conductor porque hay muchos locos por ahí. La última transacción en la tienda se produjo a las 10:20 de la noche. Otro cliente llegó a la tienda a las 9:05 de la noche, pero la encontró vacía. Le pareció escuchar un ruido proveniente de la parte trasera de la tienda, pero se fue sin investigarlo. Esto significó que Lisa desapareció en algún momento entre el timbre de la compra a las 8:20 de la noche y cuando el cliente llegó poco después de las 9 de la noche. El 17 de abril, el teniente de policía de Agawam, Robert Campbell, dijo a la prensa que las posibilidades de que Lisa simplemente se alejara de la tienda eran escasas. Anunció que el caso fue considerado un secuestro, ya que su investigación descartó otras posibilidades. 3 días después de la desaparición de Lisa, el 19 de abril, era domingo de Pascua. Las 12 iglesias de Agawam repartieron cintas blancas para que las usaran sus feligreses. Fue una señal de esperanza de que pronto encontrarían a Lisa y de apoyo para su familia en el servicio religioso esa mañana. Más tarde ese día, alrededor de las 2 de la mañana, un hombre caminaba con su perro por un sendero cubierto de barro en el bosque, a 4 millas de la tienda de regalos, cuando tropezó con lo que parecía ser el cuerpo parcialmente vestido de una mujer joven. Basándose en la ropa y un brazalete con dijes en su muñeca, la mujer fue rápidamente identificada como Lisa Siegert. Lisa había sufrido 7 puñaladas alrededor del hombro y la garganta, algunas de más de 1 pulgada de profundidad, y otra herida de cuchillo en la parte superior de la pierna izquierda. Su falda vaquera azul claro y su blusa blanca empapada de sangre estaban bajadas hasta los tobillos. Los cortes en sus manos llevaron a los detectives a pensar que no había caído sin luchar. Una autopsia confirmaría más tarde su corazonada de que había sido agredida por un hombre. La policía descubrió ADN masculino y sangre por toda su ropa y su cuerpo. Después de visitar la escena del crimen, el detective de la policía de Agawam, Wayne Macy, se dirigió rápidamente a la casa de Siegert. Temía que si bajaba el ritmo, perdería los nervios y dejaría la difícil tarea de informar a la familia de Lisa a otra persona. Trató de pensar en la palabra menos ofensiva que pudiera usar para decirles que Lisa ya no estaba viva. Resultó que no hacía falta que se le ocurriera ningún eufemismo. Cuando la madre de Lisa le abrió la puerta, ella ya lo sabía, basándose en el hecho de que él había venido a su casa. El funeral de Lisa tuvo lugar en la iglesia del Sagrado Corazón. Asistieron más de 900 personas. Joseph O'Neill, propietario de Brittany's Card and Gift Shop, tomó la decisión de cerrar permanentemente la tienda. Había estado considerando hacerlo durante algún tiempo, pero la consternación que sintió al saber que habían sacado a Lisa de la tienda y el dolor que sintió por el fallecimiento de su empleada finalizaron su decisión. Tras el crimen, el miedo se extendió por el pueblo. Las mujeres jóvenes de Agawam y las comunidades circundantes se inscribieron en masa para clases de defensa personal e insistieron en que alguien las acompañara hasta sus autos por la noche. 2 días después del descubrimiento del cuerpo de Lisa, más de 300 mujeres habían solicitado permisos para portar armas de fuego o masas. La policía ofreció controles en los negocios que estaban abiertos hasta tarde para garantizar la seguridad de las personas que trabajaban allí. Los 8 miembros de la oficina de detectives del Departamento de Policía de Agawam se encargaron del caso. El FBI proporcionó recursos para la investigación y se contrató a la Policía Estatal de Connecticut debido a la proximidad del sitio donde se encontró el cuerpo de Lisa a la frontera estatal. Se trabajó en el caso de Lisa casi constantemente, con investigadores trabajando en turnos de 18 horas o más, todos los días de la semana. Los investigadores recibieron muchas llamadas de residentes con posibles pistas. Una de esas pistas los llevó hasta Gary Shara. Déjame explicarte cuál fue esa pista. Todo empezó con Noelle Deslauriers. Ella era una estudiante de enfermería de 22 años que vivía con sus padres en la cercana Long Meadow en el momento del asesinato de Lisa. El caso de Lisa la atrapó. Día tras día, permaneció pegada a la cobertura televisiva del caso mientras la policía buscaba al perpetrador. 9 meses después, en enero de 1993, Noelle estaba en la casa de un paciente trabajando como asistente de salud en el hogar, cuando una noticia de última hora apareció en la pantalla del televisor. Era otro caso local que se estaba desarrollando en tiempo real. Los periodistas estaban entrevistando a un hombre que dijo que su hijo pequeño había sido secuestrado. Noelle se dio cuenta de que conocía al hombre. El padre del bebé
era Gary Shara, con quien había salido brevemente mientras eran estudiantes en Long Meadow High School en 1986. Unos días después de verlo en la televisión, Noel se sorprendió al levantar el teléfono y escuchar la voz de Gary al otro lado de la línea, invitándola a cenar. No se habían visto desde la secundaria, pero ella recordaba a Gary con cariño y accedió a encontrarse con él unos días después en Collegian Court. Es un restaurante histórico y salón de banquetes en Chicopee, Massachusetts. Durante la cena, Gary sacó su billetera y le mostró a Noel una fotografía de su hijo pequeño. Un mes después, el misterio del secuestro del niño se resolvió cuando la policía encontró al hijo de Gary viviendo con su madre al otro lado del país, en Seattle. De repente, lo que alguna vez fue un caso de secuestro se convirtió en una complicada disputa por la custodia. A través de su abogado, la esposa de Gary, Joyce McDonald, presentó una reclamación a Agawam Detectives. Ella les dijo que Gary era responsable de quitarle la vida a Lisa. Agregó que él tenía una obsesión con el caso. La policía de Agawam nunca antes había oído hablar de Gary Shara. No tenía antecedentes penales y no había pruebas que lo vincularan con el crimen. Desde el comienzo de la investigación, los detectives se habían visto inundados de pistas de ex esposas y novias enojadas que intentaron culpar del crimen a los hombres que les habían hecho mal. Los detectives rápidamente colocaron las acusaciones de Joyce contra su ex en esa categoría y desestimaron la pista. Ni siquiera su propia familia tomó en serio las afirmaciones de Joyce. Tenía una larga historia de alcoholismo. Al menos un familiar, según informes de prensa, dijo que estaba convencida de que Joyce simplemente estaba actuando como una borracha loca. Pasaron semanas y meses sin que hubiera un sospechoso principal en el caso. Cuando los meses se convirtieron en años y no se cometieron otros crímenes similares, los residentes comenzaron a relajarse. Casi olvidándolo, parecía que el perpetrador todavía andaba suelto. Mark Fowle trabajó en el caso desde el principio, comenzando en 1993 como oficial de policía de Agawam, con un turno desde las 4 de la tarde a medianoche, durante el cual respondía llamadas telefónicas y leía volúmenes de información sobre el asesinato de Lisa. En 2001, Mark había sido ascendido recientemente a sargento detective y tomó las riendas del caso de Lisa. Estaba decidido a revivirlo después de que el investigador principal original se jubilara. Mark examinó todo lo que había en los archivos. Como resultado del reclamo de Joyce McDonald, Mark pidió entrevistar a su exmarido, Gary. Gary había rechazado una solicitud anterior para asistir a una entrevista, pero esta vez aceptó. Cuando Gary se presentó en la comisaría de policía de Agawam unos meses más tarde, en 2002, se mostró educado y cordial. Después de que Mark le pidió que enviara una muestra de ADN para limpiar su nombre, las cosas cambiaron. Gary se negó a dar una muestra, diciendo que tenía miedo de ser clonado en secreto. Mientras tanto, la familia de Lisa siguió presionando a la policía para obtener respuestas. Su madre, Diane Seegert, apareció en un episodio de Unsolved Mysteries. Condujo a muchas pistas nuevas, pero ninguna de ellas fue fructífera. La madre de Lisa también organizó torneos de golf benéficos para recaudar dinero para becas universitarias y participó en vigilias con velas en memoria de su hija. «Queremos que la gente sepa que no olvidaremos, que no nos rendiremos», dijo a un periodista. «Alguien sabe algo y esperamos que tenga el valor de denunciarlo». En marzo de 2015, Noelle Deslauriers se encontró sola y luchando por superar un divorcio complicado. Con el corazón roto, se aisló durante varios meses hasta que su amiga la invitó a otra cena de reunión de la escuela secundaria. Gary Shara estuvo presente en la reunión. Allí, Noelle y Gary hablaron toda la noche y poco después comenzaron a salir. Noelle creía que había conocido al hombre perfecto. Gary tenía un trabajo estable como conductor de transporte para Enterprise Rental en el cercano Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut. Amaba a los animales y era especialmente bueno con los niños. Noelle pensó que tal vez estaba sobrecompensando porque no tenía contacto con su propio hijo, que vivía con unos parientes en Seattle. Gary, huérfano como el ficticio Bruce Wayne, tenía una profunda afinidad por las películas de Batman. Tenía una colección de camisetas de Batman. Los padres adoptivos de Gary habían tomado la custodia de él cuando era un niño pequeño después de que había pasado de un hogar de acogida a otro en California. La familia se mudó al oeste de Massachusetts durante los años de escuela secundaria de Gary. Poco después de que empezaron a salir, Noelle empezó a notar un comportamiento extraño por parte de Gary.
Parecía como si sufriera ansiedad ante las multitudes. Cuando fueron al maratón de Boston, él se negó a pasar el control policial y estaba blanco de miedo. A medida que pasó el tiempo, Noel comenzó a preguntarse si tal vez no eran las multitudes lo que intentaba evitar, sino la policía. Un día, Noel concordó con Gary para que llevara a su paciente en silla de ruedas al baile de graduación de niñas en un club de campo local. Después del baile, la adolescente luchó con una rampa para discapacitados y casi se cae de la silla. Gary corrió en ayuda de la niña y la salvó de aterrizar en la acera de concreto. La paciente estaba bien, pero el protocolo requería que Noel llamara al 911. Cuando llegó la policía, Gary no estaba por ningún lado. Más tarde, Noel se enteró de que se había escondido detrás de la camioneta de transporte, mientras los oficiales la entrevistaban sobre el incidente. En 2016, la policía estaba resolviendo un caso sin resolver tras otro, gracias a los avances en las pruebas de ADN. En el caso de Lisa, eso significó que pudieron armar una imagen compuesta digital del perpetrador. Un hombre de origen europeo con algunas pecas, ojos oscuros y cabello negro o castaño oscuro. El fiscal de distrito Anthony Galluni dijo: "Todas las pruebas y pistas previamente desarrolladas en este caso se están evaluando ahora en vista de este nuevo desarrollo forense. La tecnología que hemos utilizado está a la vanguardia de la industria". Con su misión renovada, el policía estatal Noah Pack y el detective sargento Mark Fowle comenzó una vez más a revisar las pilas de expedientes. Se centraron en 11 sospechosos que coincidían con la nueva composición digital y se habían negado a proporcionar una muestra de ADN cuando fueron interrogados. Después de llevar el caso ante un gran jurado, Anthony Galluni recibió una orden judicial que le otorgaba permiso para obligar a cualquier sospechoso que no quisiera proporcionar una muestra de ADN, incluido Gary Shara. El miércoles 13 de septiembre de 2017, Noah Pack visitó la residencia de Gary en West Springfield, Massachusetts. Vivía con un compañero de cuarto en un apartamento de 2 habitaciones en el primer piso de una gran casa bifamiliar. En la puerta principal, Noah le dijo al compañero de cuarto que estaba allí para ver a Gary. El hombre le dijo a Noah que Gary no estaba en casa, pero dijo que le transmitiría el mensaje. Más tarde ese día, Gary llamó a Noel y le preguntó si podía quedarse en su casa a pasar la noche. Noel encontró la solicitud un poco extraña. Gary nunca pasaba la noche en su casa durante la semana mientras trabajaba, pero él le dijo que el tráfico alrededor de su calle era intenso debido a las hordas de visitantes que acudían en masa a las puertas de la cercana feria Big E y que le preocupaba llegar tarde al trabajo a la mañana siguiente. Gary llegó a la casa de Noel 20 minutos más tarde y pasaron una relajante velada cenando y viendo televisión. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer y se vistió para ir a trabajar mientras Gary dormía. Cuando Noel regresó a casa a las 4:30 de la tarde, después de un turno agotador de 10 horas, notó que Gary había dejado su billetera, su reloj y un puñado de monedas en la encimera de la cocina. Intentó llamar a su teléfono móvil, pero el dispositivo estaba apagado y ni siquiera pudo dejar un mensaje. Luego, Noel notó un portapapeles que pertenecía a Gary en la mesa de café. Adjunta había una carta con el nombre de Noel escrito en la parte superior con la letra de Gary. Esto es lo que escribió, con algunas palabras modificadas para adaptarse a las pautas de YouTube. Hoy descubrirás algunas cosas horribles sobre mí. Te dirán que secuestré, agredí y le quité la vida a una joven hace aproximadamente 25 años. Es verdad, todo ello. No tenía intención de quitarle la vida cuando la agarré, pero los acontecimientos se escaparon de mi control. Y ante la ley, todo es lo mismo. Nunca me he arrepentido tanto de nada. Siempre supe que algún día me alcanzaría, y ahora lo ha hecho. Anoche recibí un mensaje de texto de mi compañero de cuarto, informándome que la policía estatal estaba en la casa con documentos importantes para mí. Esa será una orden judicial para tomar ADN y eso me enviará a prisión de por vida. Realmente nunca he sido ni me he sentido normal. Desde muy joven me fascinó la abducción. Nunca podría mantenerlo demasiado lejos de mi mente por mucho tiempo. Ese fatídico día me permitía hacer algo terrible. Nunca me he perdonado por eso. Tampoco volví a hacer nada parecido. Odié lo que pasó. Me desprecié a mí mismo. Pensé en entregarme cientos de veces a lo largo de los años, pero soy verdaderamente un cobarde. Hoy todo terminará. O me quitaré la vida o me enfrentaré a la situación, por así decirlo. Gary Shara.
Las siguientes 2 páginas incluyeron la última voluntad y testamento de Shara, y también una carta a la familia de Lisa. En la carta, expresó remordimiento por el asesinato y escribió que nunca podría disculparse lo suficiente por quitarle la vida a su hija y a su hermano. «No espero ni merezco tu perdón», escribió, «pero espero que saber quién soy y saber que me he ido te traerá algo de paz y conclusión. Lo siento mucho de verdad». Al principio, Noel no lo creía. Ella pensó que él estaba sufriendo un ataque psicótico y que solo se había imaginado cometiendo este crimen atroz. Aunque tenía dudas, Noel sabía que tenía que entregar la carta a la policía. Se subió a su coche y se dirigió al cuartel de la Policía Estatal de Massachusetts en Westfield. Noel corrió a la estación y pidió hablar con alguien que trabajaba en el caso de Lisa Siegert. Los investigadores quedaron atónitos cuando ella les mostró las cartas. Habían creído que el ADN identificaría al perpetrador, pero nunca pensaron que verían una confesión antes de que se realizara una prueba de ADN. La policía la interrogó hasta bien entrada la noche y le hizo cientos de preguntas. Lo más importante de todo, ¿dónde estaba Shara? Después de decir que tenía miedo de que él se quitara la vida y estuviera colgado de un árbol en alguna parte, Noel agregó que todavía lo amaba mucho. En Agawam, Mark Fowle recibió una llamada de la policía estatal. Se subió a su patrulla y corrió al cuartel para leer las cartas por sí mismo. Permaneció en silencio mientras digería cada palabra. Para Mark, las cartas no revelaban una confesión completa. Después de todo, Shara no dio muchos detalles sobre el crimen. Pero el veterano detective tenía claro que Shara estaba intentando limpiar su conciencia. Mark Fowle luego reflexionó sobre una visita que había hecho a los familiares de Joyce McDonald en Seattle, donde le dijeron que ella había recibido una caja de música, como la que Shara vendió en Brittany's Card and Gift Shop la noche en que le quitaron la vida a Lisa. Los detectives hicieron ping al teléfono celular de Shara y rastrearon sus coordenadas GPS hasta Stratford Springs, Connecticut. Eran poco más de las 10 de la noche cuando la policía encontró su Honda Civic negro en el estacionamiento del Johnson Memorial Hospital. No había señales de Shara, pero había dejado una nota en el tablero. A quien encuentre mi cuerpo, le pido disculpas por cualquier trauma psicológico sufrido. Toda la policía estatal de Massa. Gracias. Horas antes, Shara había tragado un puñado de ibuprofeno, pero inmediatamente se asustó y entró en la sala de urgencias, donde los médicos le hicieron un lavado de estómago y lo ingresaron durante la noche. Luego lo llevaron a la unidad de cuidados críticos y, una vez que llegaron los detectives, lo arrestaron como prófugo de la justicia. Noel esperó afuera de su casa mientras los investigadores registraban cada habitación en busca de pruebas. Se llevaron el cepillo de dientes de Shara y una jeringa llena de insulina que usaba para tratar su diabetes. Incluso registraron el pozo debajo de su casa y las cajas de cereales en el mueble de la cocina. Al final, los resultados del ADN fueron concluyentes. La saliva encontrada en el cepillo de dientes de Shara lo vinculó con un crimen de décadas de antigüedad. En 2017, Shara, de 48 años, fue extraditado de Connecticut a Massachusetts, donde la policía lo acusó formalmente de asesinato, agresión agravada y secuestro. Noel tardó varios meses en reunir el valor para visitar a Shara en el centro correccional del condado de Hampton. Ella lo esperó a un lado de una mampara de plexiglas hasta que él llegó con un mono rojo y se sentó en un taburete al otro lado. Por teléfono de la cárcel, intentó entablar una pequeña charla, diciéndole que la comida no era tan mala y que su hermano le había enviado algunos libros. Después de escuchar durante varios minutos, Noel lo miró a los ojos y se descargó. Después de que ella le gritó, él se limitó a mirarla fijamente. No dijo una palabra. En 2019, Gary Shara, de 50 años, acudió a los tribunales y cambió su declaración de no culpable a culpable. Le impusieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sheila y Catherine Lyon. Catherine Lyon, de 10 años, y su hermana, Sheila Lyon, de 12, vivían en Kensington, Maryland en 1975. Vivían con sus padres, John y Mary, así como con su hermano mayor, Jay. El 25 de marzo de 1975, Sheila y Catherine abandonaron su casa entre las 11 de la mañana y el mediodía. Su madre les indicó que regresaran a casa a las 4 de la tarde. Se dirigían a ver las exhibiciones de Pascua en el centro comercial Westfield Wheaton Plaza, que estaba ubicado aproximadamente a media milla de su casa.
Eran sus vacaciones de primavera, así que planearon disfrutar de un día libre, incluso almorzar en una pizzería dentro del centro comercial llamada Orange Bowl. A las 7 de la tarde, las hermanas Lyon todavía no habían regresado a casa. Luego, sus padres llamaron a la policía para denunciar su desaparición. La extensa búsqueda e investigaciones de Sheila y Catherine no revelaron nada sobre la ubicación de las niñas, pero gracias a las declaraciones de los testigos, ayudaron a la policía a establecer una línea de tiempo que consideraron precisa. A la 1 de la tarde, un chico del vecindario vio a las hermanas afuera del Orange Bowl. Estaban hablando con un hombre no identificado. Aproximadamente a las 2 de la tarde, su hermano mayor, Jay, también las vio en la pizzería, solas y disfrutando de su comida. Un amigo suyo vio a las niñas caminando hacia el oeste por una calle cerca del centro comercial, entre las 2:30 y las 3 de la tarde. Era la ruta directa a su casa. Esa fue la última vez que Sheila y Catherine Lyon fueron vistas con vida. El chico del vecindario, que recordó haber visto a Sheila y Catherine hablando con alguien afuera del Orange Bowl, describió que el hombre no identificado medía alrededor de 6 pies de altura, tenía entre 50 y 60 años y vestía un traje marrón. Dijo que el hombre llevaba un maletín con una grabadora en su interior. El hombre estaba mostrando una especie de reproductor de casetes de audio a los adolescentes y niños reunidos cerca de él, entre los que se encontraban las hermanas Lyon. Se crearon y dieron a conocer al público 2 bocetos de él, y varios testigos más se acercaron para declarar que lo habían visto en el centro comercial ese día. Una niña de aproximadamente la edad de Sheila y Catherine habló con los detectives y les dio un posible sospechoso completamente nuevo. Describió cómo las jóvenes se habían enfrentado a un hombre que las había estado mirando tan fijamente que las hizo sentir lo suficientemente incómodas como para actuar. Fue descrito como un hombre blanco de 5 pies y 11 pulgadas de alto y que pesaba aproximadamente 140 libras. Se creía que tenía entre 20 y 30 años. Tenía acné en la cara y cicatrices en el pómulo izquierdo. El hombre vestía una chaqueta Peters de color claro, así como una camisa de rayas horizontales azules y blancas con pantalones blancos. La desaparición de las hermanas Lyon destrozó la sensación de seguridad en Kensington, Maryland, inquietando a los padres hasta el punto de que ya no dejaban que sus hijos jugaran afuera o caminaran hasta Wheaton Plaza. Incluso con toda la información prometedora, el caso pronto estuvo plagado de pistas falsas y sujetos cuestionables, lo que posteriormente hizo que se enfriara. Un joven de 18 años llamado Lloyd Lee Welch acudió a un guardia de seguridad en el centro comercial Wheaton una semana después de que las niñas desaparecieran. Dijo que había estado en el centro comercial ese día y vio a las niñas ser secuestradas por el hombre de la grabadora. Luego, la seguridad del centro comercial llamó a la policía, que llevó a Lloyd a una estación cercana. Cuando los investigadores obligaron a Lloyd a someterse a una prueba de detector de mentiras, falló. Lloyd luego confesó haber inventado todo el asunto. Se creía que solo estaba interesado en la recompensa de $9,000 que se ofrecía y fue liberado. El 7 de abril de 1975, aproximadamente 2 semanas después de la desaparición, un testigo en Manassas, Virginia, informó haber visto a 2 niñas que se parecían a las hermanas Lyon en la parte trasera de una camioneta Ford Beige de 1968. Los testigos afirmaron que las niñas estaban atadas y amordazadas en el vehículo. El conductor del vehículo se parecía al hombre del boceto compuesto disponible públicamente. El testigo afirmó además que cuando el conductor vio que el testigo lo seguía, se pasó un semáforo en rojo y aceleró hacia el oeste por la ruta 234 hacia la Interestatal 66. La camioneta tenía placas de Maryland con la posible combinación de DMT6. Los 2 últimos números se desconocen debido a la curvatura de la placa del coche. La combinación conocida se emitió en Cumberland, Hagerstown y Baltimore en ese momento. Este supuesto avistamiento inspiró a un pequeño ejército de usuarios de radio CB móviles a recorrer la zona durante toda la noche con comentarios y charlas continuas, pero sin resultados tangibles. Una búsqueda de números de placas coincidentes no produjo ninguna información. Aunque al principio el informe de este testigo fue tratado como creíble y estalló una tormenta en los medios a causa de ello, más tarde la policía lo consideró cuestionable. La desaparición generó llamadas de psíquicos, extorsionadores y solicitantes de detención. Inmediatamente después de su desaparición, se hicieron varias llamadas telefónicas a la familia Lyon
de personas que afirmaban tener retenidas a las niñas para pedir un rescate. Uno comenzó con un correo anónimo del 4 de abril de 1975 y exigía que John Lyon dejara un maletín con $10,000 dentro del baño de un juzgado de Annapolis. John Lyon dejó $101 en el maletín, según las instrucciones de los agentes del orden. Fue suficiente para convertir el crimen en un delito grave, pero el maletín nunca fue reclamado. La misma persona anónima llamó a John más tarde y le dijo que había demasiados agentes de policía en el juzgado y que no podía recuperar el rescate. John dijo que tendría que escuchar las voces de las chicas antes de poder hacer cualquier otra cosa. La persona que llamó nunca volvió a establecer contacto. Había sospechosos, pero nada que los vinculara con el crimen. Uno de ellos era Fred Howard Coffey. Coffey fue condenado en 1987 por agredir y estrangular a una niña de 10 años en Carolina del Norte en 1979. Las autoridades se enteraron de que se entrevistó para un trabajo y posteriormente fue empleado en Silver Spring, Maryland, 6 días después de que las hermanas Lyon desaparecieran. Esto está a poca distancia de Wheaton Plaza. Los investigadores no pudieron determinar si Coffey estaba relacionado con el caso y nunca fue acusado de las desapariciones. Raymond Rudolph Maleski padre, residente de Suitland, Maryland, en el momento de la desaparición, quitó la vida a su esposa y a su hijo adolescente en noviembre de 1977. Fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión, basándose tanto en los consejos de los informantes de la prisión como en las propias afirmaciones de Maleski de saber algo sobre el caso, que ofreció compartir más plenamente a cambio de condiciones carcelarias más favorables. Las autoridades registraron su antigua residencia en abril de 1982. No se descubrió ninguna evidencia. Raymond Rudolph Maleski falleció en prisión en 2004. La policía entrevistó a innumerables testigos y siguió cientos de pistas. Se registraron todos los bosques o malezas. Se exploraron las alcantarillas estancadas, al igual que todas las casas vacías en kilómetros a la redonda. Los residentes de una residencia de ancianos cercana fueron entrevistados uno por uno. Los buzos buscaban a tientas en el barro del fondo de los estanques. No se encontró nada. Nada de lo que hizo la policía resultó en nada. El caso atormentó al Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Generaciones de detectives habían ido y venido, y muchos habían intentado hacerlo. Periódicamente, un nuevo equipo empezaba de nuevo, revisando las numerosas cajas de pruebas amarillentas, con la esperanza de encontrar algo que se hubiera perdido. En 2012, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery decidió hacer un último esfuerzo para resolver el misterio de las hermanas Lyon. Su enfoque consistía en actuar como si acabara de recibir una llamada para las 2 niñas desaparecidas y registrar las cajas de expedientes como si empezaran de cero. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un breve informe escrito por los investigadores una semana después de las desapariciones. El informe trataba sobre Lloyd Lee Welch, de 18 años, que afirmó falsamente haber visto al hombre de la grabadora secuestrar a las hermanas. Los detectives que recién investigaban el caso se enteraron de que Lloyd Welch llegó a recopilar un extenso historial criminal. Su historial incluye un arresto en 1977 en el condado de Montgomery por irrumpir en una casa a 8 cuadras del centro comercial Wheaton Plaza y robar joyas por valor de $580. El caso de robo arrojó una fotografía policial que tenía un parecido sorprendente con un boceto compuesto dibujado en 1975 del hombre en el centro comercial que miró fijamente a las chicas Lyon durante tanto tiempo que éstas lo confrontaron. Los detectives recién asignados se enteraron de que Welch estaba encarcelado en Delaware después de haber sido declarado culpable de agredir a una niña de 10 años en ese estado en 1998. Los detectives condujeron para verlo, sin estar seguros de qué esperar. ¿Querría siquiera hablar con ellos? Resulta que sí. Welch habló y habló durante 8 horas. Fue el 16 de octubre de 2013 que el detective Dave Davis viajó con el fiscal estatal adjunto de Montgomery, Pete Finney, a Dover, Delaware, para entrevistar a Welch. Reconoció que estaba en el centro comercial el día que se reportó la desaparición de las hermanas Lyon, pero dijo que no estuvo involucrado en su desaparición. Los investigadores continuaron intentando descubrir todo lo que pudieron sobre Welch. Se enteraron de que su madre perdió la vida cuando el coche conducido por su padre borracho Lee se estrelló. Lloyd Welch era un niño. Lo colocaron en hogares de acogida, pero se escapó para vivir en las calles, donde hacía lo que quería.
De adulto, viajó por todo el país, a veces haciendo autostop, y en un momento comenzó un negocio de jardinería en Carolina del Sur. En ese estado también fue condenado por agredir a un niño de 10 años, al igual que en Delaware. Mientras los detectives recopilaban la historia de Welsh, regresaron repetidamente para entrevistarlo en Delaware. En entrevistas posteriores, Welsh mintió detallada y repetidamente sobre su conexión con el caso Lyon. Admitió que había ayudado a secuestrar a las niñas, pero insistió en que el crimen había sido planeado y llevado a cabo por otros miembros de su familia. Hablaba durante horas, cambiando su historia y ofreciendo nombres de familiares que, según dijo, había visto secuestrar a las niñas Lyon y mantenerlas cautivas. En el verano de 2014, los investigadores iniciaron una extensa investigación de todo el clan galés. Lo que encontraron los detectives los sorprendió. El clan tenía 2 ramas, una en Hyattsville, Maryland, y la otra 5 horas al suroeste, en una colina apartada en Thaxton, Virginia. Era un lugar que los lugareños llamaban Taylor's Mountain. Aquí, las raíces apalaches de la familia todavía existían, aunque algunos miembros se habían mudado gradualmente a comunidades más modernas en Bedford y sus alrededores, la ciudad más cercana. Las costumbres montañosas de la familia, la sospecha hacia los forasteros, un desprecio rebelde por la autoridad de cualquier tipo, la pobreza obstinada, un recurso instintivo a la violencia, la ponen perpetuamente en desacuerdo con los suburbios dominantes. Durante una de las entrevistas, Welsh nombró a familiares que había visto abusar y quitarle la vida a al menos una de las niñas Lyon. Si las hermanas habían sido secuestradas por esta familia, como afirmaba Welsh y ahora sospechaban los detectives, entonces alguien de la familia podría ayudar a los investigadores con más información. En 2015, Welsh afirmó que el principal culpable había sido su tío Richard, quien según él, había planeado el secuestro y la muerte de las niñas. Richard Welsh tenía casi 70 años en ese momento, pero parecía mayor. Además de problemas cardíacos, enfrentó una aterradora variedad de acusaciones. Varios miembros de la familia lo habían acusado de comportarse feo y violento hacia ellos en el pasado. Richard Welsh lo negó todo. Fue citado a comparecer ante un gran jurado en febrero de 2015, donde aún se mantuvo fiel a su historia. Dijo que nunca vio a ninguna de las hermanas Lyon y que no sabía qué les pasó. El 12 de mayo de 2015, los detectives visitaron nuevamente a Lloyd Welsh para ver si podía decirles algo más. Continuó contando una historia tras otra para explicar lo que les había sucedido a Sheila y Catherine, siempre culpando del crimen a otros. Gradualmente, y a menudo sin darse cuenta, reveló más y más sobre sí mismo y el crimen. Los detectives se dieron cuenta de que había que olvidar la narración. La forma de leer el galés era mirar más allá de sus historias y profundizar en sus detalles. En muchas de sus versiones había ciertos detalles que se repetían. Acechando a chicas en el centro comercial, una camioneta, una chica llorando en el asiento trasero, un sótano al que se accede desde el patio trasero, un hacha, una bolsa de lona verde militar y una hoguera. Un lunes de mayo de 2015, el detective Dave Davis fue a buscar el lugar donde Welsh dijo que su tío Richard le había quitado la vida a Catherine, antes de meter sus restos en una bolsa de lona y ordenarle que la llevara a Taylor's Mountain. La antigua casa del tío Richard había sido completamente destruida para dejar espacio a un nuevo edificio del Tribunal de Distrito, pero Dave sabía dónde había estado. De inmediato, la historia de Welsh no tuvo sentido. La casa fue el último lugar al que llevaría a 2 niñas pequeñas que fueron objeto de una persecución masiva. La casa estaba justo al lado de la jefatura de policía. A continuación, Dave buscó Buchanan Street, que Lloyd Welsh también había mencionado, y donde alguna vez vivieron miembros de la familia Welsh. Cuando Dave llegó allí, reconoció una casa por las instantáneas del expediente policial. Era la casa donde habían vivido los padres de Lloyd Welsh. Los propietarios actuales de la casa llevaron a Dave a un sótano al que solo se podía acceder caminando alrededor de la casa hacia la parte trasera. Dave entró en una mazmorra de piedra oscura, de techo bajo, repleta de muebles viejos. Este era el lugar, lo sabía, era exactamente donde uno escondería a 2 jóvenes asustadas. Podrías hacer cualquier cosa sin ser visto ni oído. Dave regresó al día siguiente con un equipo forense. Rociaron spray de estrella azul para tratar de encontrar sangre. Se iluminó desde el suelo hasta el techo. La habitación se anunció como el lugar donde Sheila y Catherine Lyon, o al menos una de ellas,
pasaron sus últimos momentos. Welsh hablaba a menudo del santuario de su tío Richard, pero todo eso era falso. Este era el espacio donde pasaba el rato Lloyd Welsh, era su lugar. No mucho después de que Dave Davis encontrara la probable escena del crimen, el caso contra Lloyd Welsh era lo suficientemente sólido como para acusarlo. El 12 de septiembre de 2017 se declaró culpable de acabar con la vida de Sheila y Catherine Lyon. A pesar de declararse culpable, afirmó que su participación fue, de hecho, muy limitada. Le impusieron una sentencia de 48 años y, dado que tenía 60 años en 2017, era esencialmente una sentencia de cadena perpetua. Es frustrante que Lloyd Welsh todavía se niegue a decirles a los investigadores dónde pueden encontrar los cuerpos. Los investigadores todavía están estudiando la posibilidad de que Lloyd Welsh no actuara solo. El tío Richard trabajaba como policía de un centro comercial casi al mismo tiempo, y le habría resultado mucho más fácil secuestrar a las dos niñas que a Lloyd Welsh. Déjame saber qué opinas del caso en la sección de comentarios. Roger Scott Dunn. Roger Scott Dunn nació el 10 de febrero de 1967 en Lubbock, Texas, uno de los dos hijos de Jim y Mary Sue Dunn. Todos se referían a él como Scott. Scott fue descrito como un bromista, amante de la diversión y mujeriego. En 1991, el joven de 24 años dejó el ejército y se estableció en Lubbock. Trabajó en MGM Electronics, donde instaló sistemas de sonido personalizados en vehículos. Le encantaba trabajar en automóviles e incluso había ganado concursos de instalación de estéreos. También compró, restauró y revendió automóviles usados por su cuenta. Scott salió con Leisha Hamilton. Era una camarera de 28 años. La noche del 13 de mayo de 1991, Scott asistió a una fiesta en la casa de uno de sus amigos. De la nada, Scott enfermó gravemente. No podía caminar ni conducir a casa y dormía en casa de su amigo. A la mañana siguiente, Leisha vino a recogerlo para que pudiera descansar en la comodidad de su propia cama en el departamento que compartían en Oakwood Club Apartments en 5818 de la calle 24. Al día siguiente, el 15 de mayo, Scott se sentía lo suficientemente bien como para volver a su trabajo. Su auto todavía estaba en la casa de su amigo, así que hizo arreglos para que sus amigos lo llevaran al trabajo. Le contó a Leisha sobre este acuerdo. Ella le preparó té y se fue a trabajar. Cuando sus amigos llegaron a su apartamento, Scott no respondió. Leisha llegó a casa más tarde y les dijo a sus amigos que él debía haberse ido mientras ella estaba en el trabajo. Scott no volvió a casa esa noche y durante los 2 días siguientes no hubo absolutamente ninguna señal de él. Luego, Leisha se puso en contacto con Jim Dunn, el padre de Scott, que vivía en Pensilvania, y les dijo que Scott había desaparecido. Luego, Jim Dunn se comunicó con el departamento de policía de Lubbock para presentar un informe de persona desaparecida. Jim dijo a los detectives que era inusual que Scott dejara su Camaro, apodado el Submarino Amarillo, y sus herramientas en el trabajo. Cuando la policía llegó al apartamento de Leisha y Scott, Leisha inmediatamente les dijo que faltaba un trozo de alfombra debajo del sofá. En el dormitorio de Scott, la policía encontró el trozo de alfombra que faltaba. Lo habían pegado con cinta adhesiva junto con la alfombra del dormitorio. Habían quitado un trozo de alfombra del dormitorio. A lo largo de la costura, la policía notó una mancha de color oxidado. Estaba claro que era sangre. Había otra mancha grande en el acolchado debajo de la alfombra en una sección. La sangre del acolchado se había filtrado hasta el cemento de debajo. También parecía como si alguien hubiera limpiado la sangre del zócalo de la pared. Los investigadores utilizaron luminol para probar la habitación. La habitación se iluminó. Era obvio que alguien, presumiblemente Scott, había sufrido un ataque violento. Los investigadores observaron la vida de Scott y las personas que conocía para ver si algo les llamaba la atención. Scott tuvo un arresto previo por uso de sustancias ilegales. A los 23 años fue arrestado en relación con un robo a Domino's Pizza. La policía hizo un seguimiento para ver si alguien podría haber tenido motivos para lastimar a Scott debido a las sustancias o al dinero. No encontraron nada útil. Al observar la relación de Scott con Leisha, los investigadores encontraron muchas rarezas. Parecía que Scott no podía comprometerse con Leisha tanto como a ella le hubiera gustado. Un mes antes de la desaparición de Scott, Leisha se enteró de que Scott estaba comprometido con otra mujer. Los investigadores vieron esto como un posible motivo. ¿Podría Leisha haber buscado venganza contra Scott?
Los amigos de Scott dijeron a los investigadores algo preocupante sobre Leisha. Un amigo de la familia de Scott dijo que Scott tenía miedo de romper con Leisha. Los exnovios de Leisha advirtieron a Scott que ella podía enjabonarse y sufrir ataques de celos violentos. Leisha continuó contactando a Jim para hablar sobre el caso. Jim grabó todas sus llamadas telefónicas. Por alguna razón, Leisha realmente no parecía tan interesada en encontrar a Scott. A menudo hablaba de su coche deportivo. Incluso le preguntó a Jim si podía quedárselo. Leisha le dijo a Jim que no quería el auto, pero que lo necesitaba. Era evidente que Leisha se estaba impacientando por tener que esperar el coche. Este fue un comportamiento realmente extraño. Los investigadores descubrieron que Leisha tenía antecedentes penales. Había sido arrestada en Nuevo México por malversación de fondos. Los investigadores continuaron investigando la posibilidad de que ella fuera la responsable, pero luego se les ocurrió el primer sospechoso. Leisha le dijo a Jim que creía que un hombre llamado Tim Smith estaba involucrado en la desaparición de Scott. Tim vivía cerca de Scott y Leisha y se enamoró de ella. La policía fue a hablar con Tim a su apartamento y vio que estaba haciendo las maletas para mudarse. Tim voluntariamente dejó que la policía registrara su apartamento. Cuando la policía regresó a la habitación donde estaba Tim, descubrieron que Tim había movido un rollo de cinta adhesiva que estaba en su estantería. Tim afirmó que no movió nada, pero la policía lo encontró escondido detrás de unos libros. La cinta fue enviada para pruebas forenses, usando luz infrarroja para observar diferentes longitudes de onda y componentes de la cinta. Los resultados fueron que la cinta del departamento de Tim era consistente con la cinta usada en la alfombra del dormitorio de Scott. En el costado de la cinta se encontraron fibras triangulares de alfombra verde, que eran del mismo color que la alfombra del dormitorio de Scott. Desafortunadamente, sin un cuerpo, no había mucho más que los investigadores pudieran hacer y el caso quedó congelado. Jim se impacientó y se dispuso a buscar respuestas él mismo. Se reunió con un grupo llamado Sociedad Vidak. Es un grupo de 82 expertos forenses internacionales. El grupo es un grupo exclusivo de miembros que se reúne en Filadelfia para intentar resolver crímenes sin resolver. Jim se reunió con Richard Walter, cofundador del grupo, para repasar el caso de su hijo. Richard confirmó inmediatamente que Scott ya no está vivo. Además, estaba convencido de que Leisha tenía las respuestas. Richard envió la información al Dr. Richard Shepard de New Scotland Yard. El Dr. Shepard concluyó que a Scott le quitaron la vida en su dormitorio y lo habían golpeado varias veces con un objeto contundente. Realizó múltiples pruebas y confirmó que con la cantidad de sangre que se perdió, nadie podría haber sobrevivido. Richard Walter rogó al fiscal de distrito que llevara este caso a juicio. Richard dijo que no tenían cuerpo, sino una parte del cuerpo, el tejido conectivo de la sangre. Richard Walter notó que había pelos no identificados en la cinta adhesiva encontrada en el dormitorio de Scott. Fue enviado para prueba y se determinó que era cabello de Tim Smith y Leisha Hamilton. Smith y Hamilton fueron arrestados 3 años después de la desaparición de Scott en 1994. Se cree que a Scott le quitaron la vida en las primeras horas de la mañana del 16 de mayo de 1991, mientras dormía. Scott recibió 4 golpes con un objeto contundente. Hamilton y Smith intentaron limpiar la escena, pero obviamente dejaron demasiada evidencia. Se cree que Leisha quería venganza después de descubrir que Scott había estado saliendo con otras mujeres y estaba comprometido. Smith probablemente ayudó a Hamilton porque ella lo manipulaba y él estaba obsesionado con ella. Fueron juzgados por separado y ambos condenados. Leisha Hamilton fue sentenciada a 20 años de prisión y Smith a 10 años de libertad condicional. El jurado creía que Smith estuvo involucrado en ayudar a Hamilton a limpiar y deshacerse de las pruebas, pero no estaba convencido de que estuviera en la habitación cuando ocurrió el crimen. No está claro por qué Leisha recibió una sentencia tan corta, nada menos que en Texas, pero tuvo que cumplirla en su totalidad después de perder múltiples ofertas de libertad condicional. Leisha desapareció de la vista una vez que salió de prisión. Es frustrante que ni Hamilton ni Smith quisieran decirle a la policía dónde habían puesto el cuerpo de Scott. Hubo mucho alivio en 2012 cuando los servicios de asistencia a víctimas de Lubbock le avisaron a Jim Dunn que un equipo de trabajo había descubierto restos de esqueletos en un sistema de alcantarillado cerca del complejo de apartamentos de Scott. Los registros dentales confirmaron que procedían de Scott. El 16 de junio de 2012,
Los Dunn lo enterraron en una tumba debajo de una piedra grabada con una imagen del Camaro de Scott. Jim fue citado diciendo: «Les digo a todos que Scott vino a casa para el Día del Padre». Yara Gambirasio. A finales de noviembre de 2010, la repentina desaparición de una joven sacudió la unida comunidad de Brambati di Sopra. Es un pequeño pueblo a las afueras de los Alpes en el norte de Italia. La investigación que siguió es considerada una de las más grandes de la historia de Italia. Esta es la historia de Yara Gambirasio y una historia retorcida que conmovió a una nación. Yara Gambirasio, de 13 años, provenía de una familia numerosa y amorosa. Ella era una de los 4 hijos de los padres Fulvio y Maura. Su padre trabajaba como arquitecto y su madre como profesora. Sus respectivas familias vivían en la zona de Brambati di Sopra desde hacía generaciones. Era una ciudad tranquila con 8.000 habitantes, a pesar de estar a solo 1 hora de la capital mundial de la moda, Milán. La vida en Brambati di Sopra no podría ser más diferente. El tiempo transcurrió lentamente allí, y el paisaje es la Italia rural por excelencia, con calles bordeadas de cipreses y vistas de montañas distantes. Parecía el lugar ideal para formar una familia. El viernes 26 de noviembre de 2010, Yara se despidió de su familia y se dirigió al gimnasio local donde entrenaba gimnasia. Salió a las 5:15 de la tarde para recorrer la corta ruta de unos cientos de metros, como lo había hecho innumerables veces antes. Yara necesitaba dejarle un estéreo a su instructor y luego regresaría a casa. Cuando habían pasado 2 horas y Yara aún no había regresado, sus padres se preocuparon. Mora, la madre de Yara, marcó su número, pero la llamada fue directa al correo de voz. Esperaron hasta las 7:30 de la noche con la esperanza de que su hija cruzara la puerta con una explicación de algo que la mantenía ocupada hasta entonces. Desafortunadamente, ella todavía no estaba en casa y el padre de Yara, Fulvio, llamó a la policía. La llamada llegó a Tizia Ruggeri, la magistrada de turno en la cercana ciudad de Bérgamo. La experimentada magistrada no perdió tiempo en sacar a las autoridades y buscar a la niña desaparecida de 13 años. Al volver sobre sus pasos, los investigadores descubrieron que Yara llegó ese día al gimnasio donde vio a su instructor. Habían realizado una ligera sesión de entrenamiento en preparación para una próxima competencia antes de que Yara se fuera y comenzara el viaje de regreso a casa. La última vez que alguien tuvo contacto con Yara fue a las 6:44, cuando le envió un mensaje de texto a su amiga íntima Martina. Le dijo a Martina que podrían reunirse temprano el próximo fin de semana antes de la reunión de gimnasia. Hubo algunos testigos que afirmaron haber visto a Yara hablando con 2 hombres cerca de un auto rojo, pero esto no pudo ser confirmado. No estaban completamente seguros de que, de hecho, fuera Yara. Se llevaron perros rastreadores al gimnasio para intentar rastrear la ruta de Yara a casa. En cambio, los perros condujeron a sus adiestradores en dirección opuesta hacia Mapolo, una pequeña comuna situada a menos de 10 minutos de Brambati di Sopra. Los registros telefónicos de Yara confirmaron que su teléfono había estado en Mapolo a las 6:49 de esa tarde. Como es habitual en los casos de personas desaparecidas, las autoridades siempre interrogan a la familia. Cada miembro de la familia Gambirasio fue entrevistado minuciosamente, lo que significó que los investigadores pudieron descartarlos como posibles sospechosos. Maura y Fulvio eran miembros respetados de la comunidad, y ellos y sus 3 hermanos querían mucho a Yara. Tizia Ruggeri autorizó escuchas telefónicas en cientos de teléfonos móviles de posibles sospechosos e hizo que su equipo intentara localizar los 15.000 dispositivos que habían pasado por Mapolo el 26 de noviembre. Esto llevó a la identificación de su primer sospechoso, un marroquí llamado Mohamed Fikri. Se escuchó una conversación en la que Fikri pidió perdón a Dios y mencionó algo acerca de no ser responsable de quitarle la vida. En el momento de la desaparición de Yara, Fikri estaba trabajando en una obra de construcción en Mapolo. Cuando los investigadores creyeron que podría estar vinculado al caso, ya se había ido. Fikri había subido a un barco con destino a Tánger, una ciudad en el noroeste de Marruecos. Las autoridades italianas no iban a darse por vencidas tan fácilmente y se propusieron interceptar el barco. La misión tuvo éxito y Fikri fue arrestado. Posteriormente registraron su furgoneta y, he aquí, en su interior se descubrió un colchón con manchas rojas secas. Parecía que podían estar en el camino correcto para descubrir qué le pasó a Yara, hasta que una investigación más profunda reveló que el colchón no estaba relacionado con la investigación
y que la supuesta frase escuchada durante las escuchas telefónicas había sido mal traducida. Ahora, la investigación comenzó a ralentizarse ya que las autoridades no identificaron nuevos sospechosos obvios. El caso había captado la atención nacional y el misterio de la desaparición de Yara se transmitió en innumerables programas de televisión italianos y reporteros de todo el país se presentaron en Brambati di Sopra. Los gambiracios sabían que la atención era buena para el caso de Yara, pero aún así encontraron difícil de soportar la intrusión durante un momento tan difícil. Durante los siguientes 3 meses, los investigadores que trabajaron en el caso de Yara rastrearon todas las pistas posibles, verificaron todos los avistamientos posibles y entrevistaron a los posibles sospechosos. Mora y Fulvio todavía se aferraban a la esperanza de que su hermosa hija estuviera viva en algún lugar y fuera llevada a casa con ellos. Trágicamente, esa esperanza fue aplastada el 26 de febrero de 2011, 3 meses después de que fue vista por última vez. Lario Scotti volaba su aeromodelo en una ciudad a 10 kilómetros al sur de Brambati di Sopra. Eligió una zona alejada de cualquier espacio público y sobre una extensión de matorral para probar su nuevo juguete. Hilario estaba teniendo algunos problemas con el dispositivo que lo llevaron a aterrizar en una sección cubierta de arbustos y maleza. Caminó hasta el sitio y lo atravesó antes de llegar a su avión. Cuando Hilario se levantó, algo llamó su atención. Parecía que había algo de tela en el suelo. Su primer pensamiento fue que alguien arrojó algo de ropa allí. Pero entonces Hilario vio un par de zapatos. Tras una inspección más cercana, descubrió los restos de una persona. Si bien era evidente que la persona había permanecido en ese lugar durante mucho tiempo, algunas prendas destacaban: una chaqueta negra y una sudadera de Hello Kitty, las mismas prendas que llevaba Yara por última vez. Un análisis más profundo de la escena descubrió el iPod y las llaves de la casa de Yara. También se encontró su tarjeta SIM y la batería del teléfono, pero no su teléfono celular. La autopsia fue realizada por la profesora Cristina Cataneo, una de las patólogas forenses más conocidas de Italia. Se encontraron rastros de cal en la nariz y las vías respiratorias de Yara, y se encontraron fibras de cuerda en su ropa. Esto sugirió que la persona responsable podría ser un constructor o estar involucrado en el sector de la construcción. El cuerpo de Yara tenía múltiples marcas de un objeto punzante. El hallazgo más triste de todo fue que había perdido la vida debido a la exposición, no como resultado directo de sus heridas. En el lugar se recuperaron 2 muestras de ADN, una en los guantes de Yara y la otra en la batería de su teléfono. Las muestras se compararon con el sistema nacional, pero ninguna de las personas había sido registrada antes. Todos los artículos fueron enviados para una mayor investigación, incluidas las prendas de vestir de Yara. Así se descubrió un tercer perfil de ADN 2 meses después en la ropa interior de Yara. Las autoridades creyeron que había habido una pelea y que el perpetrador se había lastimado, por lo que se dejó el ADN. El sospechoso se llamaba Ignoto 1, que significa desconocido. Ahora solo necesitaban encontrar a quién pertenecía este ADN. Los investigadores ordenaron que se recolectaran muestras de ADN de todas las personas cercanas a Yara. Eso incluía a familiares, amigos y lugareños que frecuentaban las áreas que tenía Yara. Otros agentes se encargaron de cotejar los registros telefónicos de los dispositivos que habían circulado por Brambati di Sopra y la ciudad donde se descubrió el cuerpo de Yara. Cuando se encontró un número, localizaron al propietario y le pidieron que proporcionara su ADN. Este no fue un trabajo policial glamoroso. Fueron necesarios cientos y cientos de horas analizando los datos y tratando de poner rostro a estos números. Se necesitaron algunas horas para analizar cada nueva muestra y obtener un perfil, y varios genetistas de toda Italia trabajaron horas extras para registrarlas. La búsqueda de Yara y la subsiguiente búsqueda para localizar al perpetrador se ha convertido en una de las persecuciones humanas más grandes y costosas en la historia de Italia. Yara fue enterrada a finales de mayo de 2011. En los meses posteriores al descubrimiento de su cuerpo, se analizaron miles de muestras de ADN, pero aún así, no hubo ningún golpe contra el desconocido. Letizia Ruggeri decidió mirar desde otro ángulo. Sabía que muchos perpetradores tienden a deshacerse de sus víctimas en áreas con las que se sienten cómodos o con las que están familiarizados. Donde se encontró el cuerpo de Yara, había una discoteca no muy lejos. Sabía que era una posibilidad remota, pero Letizia ordenó a los oficiales que tomaran muestras de ADN de los clientes del club afuera, en las concurridas noches de los viernes y sábados.
Así entró en escena Damiano Gerinone. Damiano asistía con frecuencia al club nocturno y su muestra de ADN mostraba un sorprendente parecido con el desconocido, pero tenía una coartada sólida como una roca ya que estaba en Sudamérica durante el tiempo en que Yara fue vista por última vez. Aún así, las autoridades no se dieron por vencidas y los genetistas estaban convencidos de que el desconocido era pariente de Damiano Gerinone. Se investigó a todos los miembros de la familia Gerinone y se descubrió un vínculo sorprendente con los Gambirasio. La madre de Damiano, Aurora, había trabajado para la familia como empleada doméstica durante 10 años completos. Aurora vivía cerca de la casa de Yara y venía 2 veces por semana cuando era niña. Yara y Aurora eran cercanas. Aurora siempre se aseguraba de estar atenta a Yara, viendo que no hacía tonterías, y a Yara le encantaba mostrarle sus nuevos movimientos de gimnasia a Aurora. Aunque dejó de trabajar para Fulvio y Maura, Aurora mantuvo una buena relación con la familia. Así que imaginen su sorpresa cuando se encontró en el centro de la investigación. Fue lo peor que me pudo pasar, confesó más tarde Aurora. Tanto Aurora como su hijo Damiano fueron interrogados exhaustivamente. Las llamadas telefónicas de la pareja fueron monitoreadas y seguidas. Después de meses de intentar encontrar alguna conexión entre cualquiera de ellos y lo sucedido con Yara, Leticia admitió resignarse a que, al final, esto no fue más que una enfermiza coincidencia. En el primer aniversario de la muerte de Yara, la presión sobre las autoridades para llevar al responsable ante la justicia estaba llegando a un punto de ruptura. Varios políticos estaban atacando a Leticia, cuestionando su competencia como magistrada, a pesar de que ella dirigió una investigación de manual desde el principio. Pero no podía permitir que este ruido de fondo la distrajera de resolver el caso de Yara, por lo que redobló la apuesta por la única pista viable hasta el momento: el perfil de ADN de Damiano. Se centraron en construir un extenso árbol genealógico de quienes rodeaban a Damiano, lo que resultó en la catalogación de cientos de nombres. Se registraron parientes que se remontaban a 1815, hasta que ante ellos apareció un inmenso árbol genealógico. Esto llevó a los investigadores al tranquilo pueblo de Gorno, donde han vivido las mismas familias durante generaciones, incluidos los Gerinones. El tío de Damiano, Giuseppe, falleció en 1999. Los investigadores esperaban poder obtener de alguna manera una muestra de ADN de él, por lo que visitaron a su viuda, Laura, en septiembre de 2011. Quiso la suerte que ella pudiera proporcionarles 2 sellos que su difunto marido había lamido. Los resultados mostraron que el desconocido probablemente era el hijo de Giuseppe, lo que lo convertía en primo hermano de Damiano. Giuseppe trabajaba como conductor de autobús y era un talentoso acordeonista que ponía en práctica su talento en los festivales de Gorno. Tuvo 3 hijos con Laura, 2 hijos y una hija. Cuando se comparó su ADN con uno desconocido, ninguno resultó ser una coincidencia perfecta. Como ninguno de los dos tuvo hijos, la siguiente explicación lógica fue que Giuseppe tenía otro hijo por ahí del que no sabían, uno que no tuvo con Laura. La Etitia describió esto como una investigación dentro de una investigación. Entonces, ¿cómo podrían localizar al hijo ilegítimo de Giuseppe? A través de su profunda inmersión en la vida personal de Giuseppe, los investigadores descubrieron que visitaba un centro turístico llamado Salis Terme cada mes de mayo, desde principios de la década de 1960. Era una tradición anual para él. Estos viajes los hacía sin su esposa, Laura. Los meses de primavera de 2012 los pasamos revisando los registros de Salis Terme, rastreando a mujeres cuyo tiempo en el resort coincidía con el de Giuseppe. El esfuerzo resultó infructuoso, al igual que la búsqueda en los registros de orfanatos y refugios para mujeres. Llegaron a la conclusión de que lo más probable es que la posible mujer que buscaban estuviera casada. El divorcio en Italia había sido ilegal hasta 1970, por lo que incluso si la mujer misteriosa tuviera una aventura con Giuseppe, probablemente seguiría casada. Durante este tiempo, los padres de Yara habían contratado a un genetista independiente, Giorgio Portera, para que supervisara la investigación y les explicara, en términos sencillos, lo que significaba todo. Después de revisar la información, Giorgio hizo campaña para que se exhumara el cuerpo de Giuseppe para poder realizar un análisis de ADN adecuado. El ADN extraído del sello solo pudo comparar parte de la secuencia de ADN del desconocido. Su deseo fue cumplido el 7 de marzo de 2013, cuando se exhumó el cuerpo de Giuseppe. Este esfuerzo confirmó que, sin lugar a dudas, Giuseppe era el padre del desconocido.
Tenía un hijo que fue responsable del fallecimiento de Yara. Las autoridades mantuvieron privados los detalles de la información en su mayor parte, para frustración de los medios desesperados por una historia. Poco a poco, comenzaron a difundirse rumores sobre el hijo ilegítimo de Giuseppe, que se creía que había quitado la vida a Yara. Cuando varios periodistas comenzaron su propia investigación, se descubrieron muchos asuntos y secretos familiares. Las cosas empezaron a desarrollarse como una telenovela en los pueblos pequeños, pero se vislumbraba un gran avance en el horizonte. El mariscal Giovanni Mocarino trabajó en estrecha colaboración con Letizia. Trabajó en una oficina junto a la de ella. Marshall era un hombre querido con una vena testaruda, según él mismo admitió. El caso de Yara le había provocado muchas noches de insomnio y 4 años sin descanso, trabajando para llevar al responsable ante la justicia. En marcado contraste con el trabajo de alta tecnología que implicaba analizar las muestras de ADN y rastrear los registros telefónicos, Marshall era más de la vieja escuela. Le gustaba salir a la comunidad y hablar con la gente, hacer que se sintieran cómodos hablando cara a cara. A través de esto, Marshall descubrió muchos detalles de la vida de Giuseppe. Como se mencionó anteriormente, Giuseppe trabajaba como conductor de autobús y Marshall logró localizar a sus antiguos colegas. La principal ruta de autobús para los conductores llevaba a los trabajadores de las fábricas a las abundantes fábricas textiles de la zona. Muchos de estos pasajeros eran mujeres. Los conductores a menudo describían a Giuseppe como una especie de mujeriego. Mientras Marshall se familiarizaba con todos los aspectos de la vida de Giuseppe, surgió un nombre, Esther Arsuffi. Esther nació y creció en Ponte Selva, donde Giuseppe vivió desde principios de los años 1960. En realidad, Giuseppe vivía no lejos de Esther en ese momento. Cuando tenía 19 años, Esther se casó y se mudó a un pueblo cercano. Trabajaba en una fábrica textil y tomaba el autobús todos los días para ir a su trabajo. Así conoció Esther a Giuseppe. Su marido era un hombre enfermizo que usaba bastón, y durante sus frecuentes viajes en el autobús de Giuseppe, Esther se enamoró. ¿Los investigadores encontraron el eslabón perdido? Letizia y su equipo comprobaron su base de datos para ver si Esther estaba archivada. Descubrieron que se había tomado una muestra de Esther en 2012, pero un error de laboratorio hizo que no apareciera en el sistema. El resultado fue concluyente cuando llegó el momento de comparar el ADN de Esther con el desconocido. El desconocido era el hijo de Esther. Si su muestra se hubiera registrado correctamente desde un principio, es muy posible que esto hubiera salido a la luz 2 años antes. Esther dejó la casa con su marido y regresaron a Ponte Selva en 1970. La pareja dio la bienvenida a gemelos ese mismo año, un niño y una niña. El pequeño se llamaba Massimo. En 2014, Massimo Bossetti tenía 44 años, estaba casado y tenía hijos. La familia vivía junta en Mapello, el mismo pueblo donde el teléfono celular de Yara había sonado por última vez. Ahora que Letizia tenía un nombre, no perdió el tiempo en localizar a Bossetti y recolectar una muestra de ADN de él para compararla con el desconocido. Esta sería la última pieza del rompecabezas si se confirma que su ADN fue encontrado en el cuerpo de Yara. Sabían que pedirle una muestra directamente a Bossetti levantaría sospechas, por lo que idearon un plan inteligente. Pero primero necesitaban encontrarlo. Bossetti fue observado durante unos días donde el equipo supo que tenía una rutina bastante establecida. Trabajaba en la construcción y regresaba a casa todas las noches a la misma hora en su pequeña camioneta. Bossetti parecía un hombre de familia más. Después de establecer su rutina y confirmar qué auto conducía, el plan se puso en marcha. Mientras Bossetti conducía, un oficial lo detuvo y le explicó que estaban tomando alcoholemia a los conductores para detectar a las personas que conducían por encima del límite legal. Se pidió a Bossetti que soplara en el dispositivo. Su respuesta inicial fue una risa seguida de «no bebo». El oficial insistió y consiguió que Bossetti completara la prueba. Luego, el oficial miró su alcoholímetro y le explicó a Bossetti que parecía estar defectuoso antes de pedirle que soplara en un segundo dispositivo. Demostró que Bossetti no había bebido ese día, por lo que era libre de irse. Mientras se alejaba, el oficial regresó corriendo a su automóvil armado con 2 muestras de ADN de calidad de su principal sospechoso. Fueron enviados al laboratorio inmediatamente y corrieron cuando llegaron. A primera hora de la tarde, las autoridades tuvieron la respuesta. Massimo Bossetti era un desconocido. El 16 de junio de 2014,
Boccetti fue atacado por la policía y detenido, donde fue acusado de quitarle la vida a Yara Gambirasio. Durante su investigación sobre Boccetti, los investigadores descubrieron que frecuentaba áreas cercanas a donde vivía Yara. A menudo comía en una pizzería al final de la calle y estacionaba su auto detrás del gimnasio donde Yara practicaba gimnasia. También consiguió bronceadores regulares en una tienda local. Su historial de búsqueda en Internet mostraba un deseo retorcido por las adolescentes, y sus registros telefónicos mostraban que estaba en Brambati di Sopra cuando Yara desapareció. Boccetti apagó intencionalmente su teléfono a las 5:45 de la tarde y solo lo volvió a encender a la mañana siguiente. Cuando fue interrogado, Boccetti guardó silencio y afirmó que no era culpable. Su equipo legal decidió cuestionar la evidencia de ADN, diciendo que si bien puede probar que tuvo contacto con Yara, no prueba que él fuera responsable de su asesinato. El juicio comenzó a mediados de 2015 y duró un año entero. Reveló la magnitud de la investigación, donde se analizaron más de 18,000 muestras de ADN. Después de que varios testigos subieron al estrado y se presentaron docenas de pruebas, llegó el momento de tomar una decisión. El Tribunal de Bérgamo, supervisado por la jueza Antonella Pertogia, lo declaró culpable el 1 de julio de 2016. Boccetti fue condenado a cadena perpetua. El caso de Yara es único por muchas razones. Su familia no solo sintió su pérdida, sino que la investigación para encontrar al monstruo que se la alejó de ellos trastornó a muchas otras familias. La viuda de Giuseppe ahora tuvo que aceptar el hecho de que su marido le había sido infiel y que su hijo era el responsable de este deplorable crimen. La madre y la hermana de Boccetti también tienen que vivir con lo que él había hecho, junto con muchos otros escándalos que se fueron destapando en el camino. Por supuesto, no hace falta decir que la pérdida de la joven brillante que era Yara Gambirasio es, con diferencia, la más difícil de aceptar. Aún no sabemos exactamente qué pasó esa noche, pues Boccetti aún mantiene su inocencia. Quizás algún día la verdad salga a la luz. Millie Dowler. En un periodo de 18 meses, desde febrero de 2003 hasta agosto de 2004, 3 mujeres jóvenes fueron presa de un monstruo malicioso que intentaba infligir el mayor daño posible. Cada una de estas mujeres había estado en público ocupándose de sus propios asuntos cuando un hombre decidió que intentaría quitarles la vida de una manera horrible, desde traumatismos en la cabeza hasta usar su vehículo como su arma preferida. A finales de 2004, el hombre fue capturado y puesto bajo custodia. Fue declarado culpable de los cargos unos años más tarde, pero en un giro sorprendente, se le vinculó con otro asesinato sin resolver que había ocurrido 8 años antes. Amanda Jane Dowler, o Millie como la conocían, nació el 25 de junio de 1988, de padres Bob y Sally Dowler. Millie tenía una hermana mayor, Gemma, a quien adoraba. Las chicas se llevaban muy bien y eran prácticamente mejores amigas. Gemma describió a su hermana como amigable y vivaz, con un brillo en los ojos. Tenía muchos amigos cercanos y era una joven amable y generosa, a la que le encantaba animar a los demás cuando tenían un mal día. Millie era una luz brillante en la vida de quienes la rodeaban, lo que hacía que su repentina desaparición fuera aún más difícil de soportar. Era el 21 de marzo de 2002. Millie, de 13 años, salió de la escuela Heathside a las 3:07 de la tarde y caminó hasta la estación de tren de Weybridge con un amigo. Ambas chicas tomaron un tren y se dirigieron a la estación de Walton-on-Thames. Esta era una parada antes de donde Millie solía bajarse, en Hersham. Las chicas habían decidido comer algo en el café de la estación. Millie llamó a su padre a las 3:47 y le dijo que estaría en casa en los próximos 30 minutos. Las chicas se separaron a las 4:05 de la tarde y Millie partió a casa. La última vez que fue vista estaba esperando en una parada de autobús en Station Avenue, donde una amiga de Gemma la reconoció. Las cámaras de circuito cerrado de televisión a lo largo de la ruta no mostraron señales de Millie. Millie no llegó a casa como estaba previsto y comenzaron a surgir preocupaciones. A las 7 de la tarde, sus padres llamaron a la policía y denunciaron su desaparición. Una operación de búsqueda a gran escala, seguida por numerosos agentes diferentes a pie buscando a Millie. También se desplegaron helicópteros de la policía con la esperanza de vislumbrar a la joven o encontrar algo que mostrara signos de que ella estaba en un área en particular. Se registraron los ríos locales y se revisó minuciosamente la ruta que Millie debería haber tomado.
Cuando se accedió a las cámaras de videovigilancia de Station Avenue, se fotografió un Daewoo Nexio rojo a las 4:32. 7 años después, descubriríamos quién estaba al volante. Los detectives que trabajaban en el caso hicieron múltiples llamamientos públicos a cualquier testigo que pudiera haber visto algo sospechoso o haber visto a Millie ese día. Su desaparición fue tan repentina que las teorías iniciales giraron en torno a que Millie huyó deliberadamente o conoció a la persona que se la llevó. ¿Cómo pudo un completo extraño haberla agarrado a esta hora del día en un lugar bastante público? No tenía ningún sentido. La familia de Millie insistió en que ella no se habría escapado. Crime Watch UK transmitió una reconstrucción de los últimos movimientos conocidos de Millie y presentó un llamamiento directo a la joven, ya que la huida de Millie era el mejor de los casos. Pero su madre no podía entender por qué su hija menor haría tal cosa. Años más tarde, se reveló públicamente que Millie había escrito capas diciendo que se iba a ir de casa y expresando cierta infelicidad. En realidad, estas cartas no eran más que una adolescente escribiendo en un papel sus frustraciones completamente normales después de lo que probablemente fue una típica discusión con sus padres o su hermana. Nada más. El 28 de marzo, la policía todavía no creía que estuvieran tratando con un extraño que se llevaba a Millie a la fuerza. No se había presentado ningún testigo que hubiera presenciado algún tipo de lucha, a pesar de que Millie había sido vista en múltiples ocasiones a lo largo de la tarde. Sintieron que era poco probable que hubiera ido a algún lugar con un extraño, por lo que creyeron que conocía a la persona con la que se fue. Pasaron 4 semanas con pocas pistas y todavía sin señales de Millie. El 23 de abril de 2002, se encontró un cuerpo en el río Támesis e inmediatamente surgieron especulaciones de que podría ser Millie Dowler. Más tarde se confirmó que los restos eran los de Macy Thomas, de 73 años. Había desaparecido el año anterior y su fallecimiento se consideró no sospechoso. Macy probablemente se ahogó. Las semanas se convirtieron en meses sin todavía nueva información sobre lo que le había sucedido a Millie. Las frustraciones continuaron creciendo para los Dowler, sin entender cómo su hija podía desaparecer en el aire. Como si las cosas no pudieran empeorar, la propia familia empezó a enfrentarse a un escrutinio, siendo Bob Dowler el principal objetivo. Dado que la policía había declarado en muchas ocasiones que Millie probablemente conocía con quién se había ido, naturalmente los medios se aferraron a que esa persona era un miembro de la familia. Mientras intentaban aceptar su pérdida, también tuvieron que lidiar con la publicación de historias y la difusión de rumores infundados. Bob Dowler no tuvo nada que ver con la desaparición de su hija, lo que hizo que centrarse en él fuera difícil de soportar. No solo era algo horrible de lo que lo acusaran, sino que Bob sabía que todo el tiempo que pasaba mirándolo era tiempo perdido en encontrar a la persona realmente responsable. Más tarde, las autoridades se disculparon por la posibilidad de perder pistas cruciales mientras investigaban a Bob por la desaparición de Millie. En junio, las autoridades hablaron con los Dowler y les dijeron que debían prepararse para el peor de los casos. Bob y Sally continuaron enviándole mensajes de texto a su hija, con la esperanza de que todavía estuviera en alguna parte. Ese mes, The Sun ofreció una recompensa de 100,000 libras, pero nadie presentó ninguna información útil. En septiembre de 2002, los peores temores de todos se hicieron realidad. Era el 18 de septiembre, y un pequeño grupo de recolectores de hongos estaba en Yateley Heathwoods en Yateley, Hampshire, cuando uno de ellos vio algo entre la maleza. Era un cuerpo. Las autoridades fueron identificadas de inmediato y los registros dentales confirmaron que habían encontrado a Millie Dowler. La encontraron desnuda y sin ninguno de los objetos que tenía en su poder cuando desapareció. Eso incluía su mochila, bolso y teléfono celular. Hasta el día de hoy, ninguno de los objetos ha sido recuperado. El caso ya no era una investigación de persona desaparecida. Las autoridades ahora buscaban al responsable de quitarle la vida a Millie. La policía de Surrey inició la investigación, titulada Operación Ruby, para llevar a este monstruo ante la justicia. Un mes después de que encontraran a Millie, la policía de Surrey instaló un control de carretera a gran escala cerca de Yateley Heathwoods. Aproximadamente 6,000 conductores fueron detenidos e interrogados, pero no se obtuvieron nuevas pistas. Se llevaron artículos del dormitorio de Millie para realizar pruebas forenses y el 23 de marzo de 2003, un año después de que fue vista con vida por última vez, se encontró ADN masculino desconocido en una de sus prendas.
Esto llevó a las autoridades a teorizar que Millie potencialmente se había reunido con el hombre que le quitó la vida antes de que ella desapareciera. Desafortunadamente, esta pista pronto fue descartada. A pesar de que se entrevistó a cientos de personas, de extensas investigaciones casa por casa y de una investigación exhaustiva de algunos personajes desagradables que vivían cerca de donde Millie fue vista por última vez y cerca de donde se encontró su cuerpo, la policía de Surrey todavía no tenía nada. La siguiente pista posible llegó cuando los Dowler recibieron una escalofriante carta de alguien que decía ser responsable de lo que le pasó a Millie. No pasó mucho tiempo para descubrir que la carta fue escrita por Paul Hughes, quien estaba en prisión en ese momento por actos indecentes contra una joven. Le dieron 5 años más tras las rejas por la carta y las amenazas que le hizo a la hermana de Millie, Gemma. El servicio penitenciario se disculpó con los Dowler por no haber interceptado la carta antes de que se la enviaran. Otros enfermos también vieron la desaparición y el fallecimiento de Millie como una especie de juego. Leanne Newman hizo varias llamadas telefónicas afirmando ser Millie antes de que se encontrara su blog. Llamó a Bob y Sally, a la policía e incluso a la escuela de Millie. Newman fue condenado a 5 meses de prisión tras declararse culpable de realizar estas llamadas telefónicas. Gary Farr, un enfermo mental, envió repetidamente correos electrónicos a personas cercanas a Millie y a los investigadores afirmando que había sido introducida clandestinamente en Polonia. Farr afirmó que su cuerpo no era más que un encubrimiento. Fue sancionado en virtud de la Ley de Salud Mental por reclusión indefinida por ser un peligro para el público. Detrás de todas estas tonterías, todavía había una familia desesperada por saber qué pasó con su Millie, pero la verdad estaba a años de distancia. El 4 de febrero de 2003, Marsha McDonald, de 19 años, fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente no lejos de su casa en Hampton. El incidente ocurrió poco después de que Marsha se bajara del autobús 111 en la parada de Percy Road. Trágicamente, Marsha perdió la vida 2 días después en el hospital. El 28 de mayo del año siguiente, Kate Sheedy, de 18 años, caminaba hacia su casa cuando notó un automóvil sospechoso estacionado al costado de la carretera. Dentro había un hombre y el motor estaba en marcha, pero las luces estaban apagadas deliberadamente. Kate decidió alejarse del vehículo y cruzar la calle. Antes de que ella supiera lo que pasó, Kate fue atropellada por el coche. Para demostrar que esto no fue un accidente, el hombre dio marcha atrás sobre el cuerpo de Kate antes de salir corriendo. Milagrosamente, Kate pudo salir de la carretera y encontrar ayuda. A pesar de la gravedad de su condición, Kate sobrevivió después de una larga estancia en el hospital. 3 meses después, otra joven fue atacada. Amélie de Lagrange era una estudiante francesa de 20 años que estaba de visita en Inglaterra. Sorprendentemente, la vida de Amélie fue arrebatada de una manera brutal similar a la de Marsha McDonald. Las autoridades tardaron menos de 24 horas en vincular los casos. El 22 de noviembre de 2004, un hombre fue detenido por lo ocurrido a Amélie de Lagrange. Su nombre era Levi Belfield. Levi Rabbets nació el 17 de mayo de 1968 en Isleworth, Londres, de padres Jean y Joseph Rabbets. No está claro exactamente cuándo cambió su apellido a Belfield de Rabbets, pero sí sabemos que era el apellido de soltera de su madre. Cuando aún era un niño, el padre de Belfield falleció después de luchar contra la leucemia. Creció con sus 4 hermanos en una finca municipal en el suroeste de Londres y asistió a Crane Junior High School. Cuando Belfield era un adolescente, fue declarado culpable de irrumpir en una casa y robar varios artículos. Eso fue en 1981. En 1990, Belfield tuvo un altercado físico con un oficial de policía que resultó en un segundo cargo. Su historial criminal está plagado de múltiples delitos y condenas, pero ninguno de ellos fue tan grave como lo que luego sería acusado. Belfield tiene 11 hijos con 5 mujeres. Más tarde, sus exnovias describieron el comportamiento de Belfield como encantador al principio, antes de que sus verdaderos colores comenzaran a mostrarse. Todas las mujeres compartieron las mismas historias sobre cómo era Belfield como pareja. Esto es lo que el inspector jefe Colin Sutton, que trabajó en los casos posteriores que involucraron a Belfield, dijo sobre el hombre. Cuando empezamos a tratar con él, parecía muy bromista, como si fuera tu mejor amigo. Pero es un individuo astuto, violento. Puede pasar de ser amable a ser desagradable al instante. En 2003 y 2004, Levi Belfield operó un negocio de sujeción de ruedas.
Esto le dio un conocimiento íntimo de las calles que recorría. Como un animal salvaje en busca de su próxima comida, Libby merodeaba por las calles en busca de una víctima adecuada. El detective Sutton comentó sobre esta mentalidad de Belfield y dijo: Belfield tiene un ego enorme que alimentar. Él piensa que es el regalo de Dios para todos. Él conduce su auto, siente un poco lo que sea y ve a una joven rubia. La joven rubia dice, vete. Y piensa, te atreves a rechazar a Libby Belfield, no vales nada. Y luego recibe un golpe en la cabeza. Se muestra en el caso de Kate Sheedy. Ella fue lo suficientemente inteligente como para pensar que no le gustaba el aspecto de su auto y cruzar la calle. Él piensa, ¿crees que eres muy inteligente? Y ¡zas!, la atropella. Después de que los videos de vigilancia lo vincularan con el caso de Amelie, Belfield fue vigilado por agentes encubiertos que lo presenciaron hablando con chicas jóvenes en las paradas de autobús. Estaba bastante claro que si no hubiera sido detenido, más mujeres habrían perdido la vida. El 25 de febrero de 2008, Libby Belfield fue declarado culpable de quitarle la vida a Marcia McDonald y Amélie Delagange. También fue condenado por sus acciones hacia Kate Sheedy. El 26 de febrero, Belfield descubrió que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Su defensa transmitió la noticia a Belfield, ya que se negó a estar presente en el tribunal ese día. Libby Belfield también fue considerado en otros dos casos, el de encarcelar falsamente a Anna Maria Rennie, de 17 años, en octubre de 2001, y el de intentar quitarle la vida a Irma Dragossi en diciembre de 2003. Ambas mujeres identificaron a Belfield como el responsable, pero los jurados no lograron llegar a un veredicto unánime en ambos casos. Tras su condena, Belfield, de 39 años, fue nombrado públicamente como principal sospechoso en el caso de Millie. Esto se debió principalmente a imágenes de videovigilancia que lo vinculaban con el Daewoo Nexia rojo, visto cuando Millie fue vista por última vez en la misma carretera en la que ella había estado. Una investigación más profunda mostró que la entonces novia de Belfield era propietaria del automóvil y vivía en la misma zona que los Dowler. En una entrevista que Belfield hizo con el Daily Mirror en 2009, dijo: no hay muchos Daewoo rojos flotando en Walton-on-Thames, así que tenemos que ser realistas al respecto. Pero luego tengo que tener cuidado al responder estas preguntas. Utilicé el Daewoo una vez y la policía me paró una vez por exceso de velocidad. No está claro por qué Belfield pensó que esto era lo correcto cuando se le consideraba para algo tan atroz. Al igual que los artículos de Millie, el auto nunca fue encontrado. En marzo de 2010, los investigadores estaban seguros de que tenían a su hombre y Libby Belfield fue acusado de secuestrar a Millie de la carretera y quitarle la vida. El juicio de Belfield comenzó el 10 de mayo de 2011 en el Tribunal Penal Central, presidido por el juez Wilkie. Tuvieron lugar más de 6 semanas antes de que se llegara a un veredicto. En su declaración inicial, el abogado fiscal contó lo que le sucedió a Millie en su último día. Ese día, un desvío totalmente inocente y bastante común a un café de la estación para comprar unas patatas fritas con unos amigos de la escuela, fue una decisión que le costó la vida a Millie, porque significaba emprender un fatídico viaje por Station Avenue. Belfield fue declarado culpable el 23 de junio de 2011 y condenado a una segunda cadena perpetua. Años más tarde, Belfield admitió lo que le había hecho a Millie. Los Dowler lograron algún tipo de cierre, pero aún así, muchos aspectos de la investigación dejaron un sabor amargo en la boca. Sally habló con los periodistas y explicó: nuestra vida familiar ha sido analizada y abierta para que todos la inspeccionen. Bob dijo que el precio de esta condena había sido demasiado costoso para la familia. La defensa de Belfield había interrogado brutalmente a los padres de Millie mientras Gemma observaba. Más tarde, describió lo que presenció como uno de los peores días de su vida. La defensa intentó pintar a Millie como una adolescente deprimida, no como la chica vivaz que quienes la rodeaban conocían. Posteriormente, la historia de Millie volvió a ser el centro de atención el 30 de junio de 2011, cuando Crime Watch emitió un especial titulado Raptada, la historia de Millie Dowler. El programa detalló la investigación, entrevistó a testigos y contó con la participación de la familia de Millie. También se presentó la reconstrucción, donde recrearon cómo se desarrolló ese día. La familia de Millie pudo mostrarle a la nación quién era Millie como persona más allá de los titulares sensacionalistas. Después de todo, todavía quedaba una pregunta: ¿fue Belfield responsable de los asesinatos de Moore?
Patricia Joyce Morris nació el 10 de enero de 1966 de padres George, un jefe del ejército retirado, y Marjorie Morris. Ella era una de 3 hermanos, con una hermana y 2 hermanos. Patsy, como la conocían cariñosamente, nació en Birmingham, pero se mudó a Isleworth, al suroeste de Londres, cuando tenía 13 años. El 16 de junio de 1980, Patsy desapareció durante la pausa del almuerzo en la escuela. Se ha teorizado que la joven de 14 años decidió caminar a casa ese día, ya que necesitaba cambiarse y ponerse ropa seca después de haber estado sin impermeable esa mañana. En el camino hacia allí, Patsy desapareció. 2 días después, un perro policía encontró su cuerpo en Hounslow Heath. La habían dejado boca abajo en un matorral, a solo 1/4 de milla de su casa. Se había utilizado una ligadura para quitarle la vida. Levi Belfield tenía 12 años en ese momento. Después de dejar Crane Junior School, se mudó a Feltham Comprehensive, la misma escuela a la que asistió Patsy. De hecho, Belfield había sido su novio de infancia. 1 año después de lo que le pasó a Patsy, Belfield fue declarado culpable del primer delito oficial de robo. No estaba en la escuela el día que vieron a Patsy por última vez y conocía muy bien el área donde la encontraron. Cuando la madre de Patsy se enteró de dónde habían descubierto a su hija, causó gran confusión. No entendía por qué Patsy habría pasado por allí. No podemos entender qué estaba haciendo en Heath. Siempre le dijeron que no fuera allí y nunca desobedeció nuestras órdenes, dijo a la prensa. Saber ahora que Belfield solía pasar el rato por allí, a menudo faltando a la escuela para hacerlo, te hace preguntarte, ¿pero Belfield nació malvado? ¿Realmente un niño de esa edad podría ser capaz de cometer algo así? Tras la conclusión del caso de Millie, se exploró la posibilidad. Cuando el padre de Patsy, George Morris, se enteró de la conexión de Belfield con su hija, recordó un momento hace tantos años en el que un adolescente llamó a su casa y le amenazó de muerte. Él cree que fue Belfield. Es un hombre local, por lo que podría ser él. Y es aterrador pensar que alguien de 12 o 13 años podría haberlo hecho, dijo George. Patsy Morris no fue el único asesinato sin resolver por el que se consideró a Belfield. En 1990, Judith Gold, ama de casa de 51 años, fue encontrada a tiro de piedra de su casa en Hempstead, después de haber sido brutalmente golpeada en la cabeza con un objeto desconocido. Incidentes similares tuvieron lugar en todo Londres entre 1990 y 2004. Todos estos casos podrían estar relacionados con Belfield debido a su naturaleza. Las armas elegidas eran distintas, el mismo tipo de armas que usó con Marcia y Amelie. Si bien no pudieron confirmar sin lugar a dudas que él era el responsable, tampoco se pudo descartar que estuviera en ninguno de los muchos incidentes excepto uno. El 6 de julio de 1996, Lynn Russell, de 45 años, y su pequeña hija Megan, la pareja y la otra hija de Lynn, Josie, de 9 años, fueron emboscadas mientras caminaban a casa después de una gala de natación. Luego los ataron y los golpearon repetidamente con un martillo. Lynn, Megan y el perro de la familia perdieron la vida ese día. Milagrosamente, Josie sobrevivió. Si bien pudo recuperarse por completo, es muy probable que todavía viva con las cicatrices mentales de lo que sucedió ese trágico día. Belfield supuestamente confesó el crimen a su compañero de celda. Belfield niega haber hecho alguna vez esta confesión. Su exnovia, que ayudó a conseguir la condena en el juicio de Millie, siempre ha sostenido que Belfield estaba con ella ese día. Mi hija nació en el 96 y ese fue el día de mi cumpleaños. Él, Belfield, nunca se apartó de mi lado en todo el día y en toda la noche. Así que no hay absolutamente ninguna manera de que pudiera haber ido desde Twickenham, donde yo vivía, o Windsor, donde guardaba mis caballos, a Kent. Haz lo que dicen que hizo y regresa sin que yo sepa que estaba allí. Puedo decir con la mano de mi corazón, odio decirlo, pero puedo decir con la mano de mi corazón, él no lo hizo, dijo. Michael Stone fue declarado culpable de los cargos tras un segundo juicio, tras una apelación exitosa de su primera condena. Michael Stone estaba tras las rejas desde 2001. Él todavía mantiene su inocencia. Ha habido muchos otros casos en los que se consideró a Belfield, y algunos en los que supuestamente confesó. Pero hasta el día de hoy, la policía no ha podido encontrar ninguna evidencia sustancial que vincule a Belfield con ninguno de estos casos.
Tal vez algún día la policía localice quién fue el responsable de quitarles estas vidas, y tal vez ese hombre sea simplemente Levi Bellfield. Levi Bellfield permanece tras las rejas en HMP Franklin en el condado de Durham. Nunca más volverá a poner un pie en el mundo exterior. El 29 de junio de 2017, Gemma publicó un libro titulado Mi hermana Millie. En este conmovedor artículo, Gemma describe cómo fue vivir esa época salvaje, lidiando con la pérdida de su hermana, el circo mediático y las sospechas de sus padres. Incluso explica cómo encontró la curación. Como dice un extracto de la propaganda, es la historia de dos infancias robadas, la de Millie y Gemma, un relato de amor que mantuvo unida a la familia mientras luchaban contra la terrible oscuridad y la injusticia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,